buenos días. España sigue acumulando problema tras problema sin que el político de turno se decida a atajarlos de una vez por todas. Es el caso de las pensiones, que ningún gobierno ha conseguido solucionar, y ante este problema que siguen endeudando a nuestro país para poder hacer frente al pago de la misma. José Luis Escrivá, ministro de Inclusión, Seguridad Social y Migraciones, va a proponer este viernes a los agentes sociales cambios en el periodo de cómputo de la pensión tras haber llegado a un acuerdo en la negociación con Partido Socialista y Podemos. Lo que pondrá encima de la mesa es la posibilidad de ofrecer al pensionista dos opciones: que la cuantía se calcule con los últimos 25 años cotizados o con 29 años de cotización, de los que se podrían excluir los dos peores. La Seguridad Social ofrecería al pensionista ambas opciones, aunque según confirman estas mismas fuentes de la negociación, se aplicará lo más ventajoso para la persona que se jubile. La reunión está fijada en apenas menos de media hora en el Ministerio del Ramo, donde van a acudir también COE y CEPIME, aunque el acuerdo parece estar descartado por el momento porque desde el principio se han opuesto a una reforma que carga a las empresas, dicen, para compensar el aumento del gasto derivado de ligar las pensiones al IPC. Terminamos la semana aquí en Dando Caña con muchos asuntos de los que hablar. Por supuesto, estamos pendientes de esa reunión en el Ministerio de Seguridad Social sobre el asunto de las pensiones. También tendremos que hablar de otros asuntos, por supuesto, en materia económica, pero sobre todo también de feminismo y de política. De hecho, Pedro Sánchez ha vuelto a protagonizar otro de esos actos propagandísticos que tanto le gustan. Saludamos a los invitados que nos acompañan este viernes. Mazali Aguilar, muy buenos días. Buenos días. Un placer, como siempre, estar aquí y poder estar aquí, que no siempre estoy los viernes en España. En cualquier caso, hoy promete el programa, como de costumbre, pero sí, que va a haber algunos comentarios al respecto. Y lo de las pensiones me parece muy bien traído a cuenta, porque es que están tan desesperados que no saben ya ni qué hacer. Así que me encanta el orden del día de hoy. Va a ser muy interesante, como siempre, Alba. Muchas gracias. Sin duda. Eduardo Zaplana, muy buenos días. Muy buenos días. Un placer tenerla aquí, Pues como de nuevo siempre. Con vosotros y encantado de acompañaros. José Ramón Riera, muy buenos días. Muy buenos días. ¿Qué tal? Muy bien, hombre, hoy creo que vamos a hablar un poquito del presidente y su Matrix, ¿no? Porque yo creo que él vive precisamente entre diferentes mundos virtuales en el cual él se cree que todo lo que hace, es decir, es algo que le sirve para algo, y realmente está en otra esfera que no tiene absolutamente nada que ver con la realidad del día a día. Si él puede servir café a su mujer y a otras señoras en reuniones, pero realmente lo que creo que está haciendo es cada día más el ridículo de forma permanente. Y creo que también podremos hablar de economía, hablaremos de... Y de los datos que nos has preparado. Y de los datos que son tremendamente preocupantes, por desgracia. Me gustaría contar algún día algo bonito y bueno de la economía, pero me parece que este fin de semana no va a ser. Jesús Trillo, muy buenos días. Muy buenos días. Pues efectivamente, yo creo que no me parece raro que hablen de pensiones, porque están en la resaca del feminismo, ¿no? En la resaca del 8M, que aún no han terminado de digerir. Y bueno, pues como les ha salido tan mal, que al fin y al cabo ha puesto de manifiesto que la izquierda va a terminar acabando con el feminismo, desde luego ya lo secuestró el movimiento feminista, y ahora terminará rompiendo con el feminismo totalmente y acabando con él. En fin, estamos en la resaca y ahora me parece que toca las pensiones. Saludamos también en nuestra mesa a Julio Ariza. Muy buenos días, ¿qué tal? No me interrumpas ahora, Alba. No te interrumpo. ¿No vendrás cansado después del Kake Night Show? Oye, nos lo pasamos muy bien. Gracias, Isaac. Lo pasamos pipa en el Kake Night Show y Kake es un fenómeno. Yo siempre insisto en lo mismo. Es muy difícil en una sociedad, en cualquier entorno, ir contracorriente. Lo fácil es, oye, pues caer bien a todo el mundo y una cosa friendly, ¿no? Amigable y tal. Pero claro, cuando alguien te dice una cosa que no es verdad y que además hace un daño objetivo al resto de las personas, tienes que ponerte enfrente de eso. Entonces, y cuando te pones enfrente de eso ya no eres tan simpático, no eres tan amable, no eres tan gracioso, no eres tan benéfico, eres todo lo contrario. Te pegan un paraguazo. Claro. Y entonces la mayor parte de la gente, como decía Tocqueville, prefiere quedarse con una mentira admitida socialmente que quedarse solo con la verdad.
Ese es quiero decir, es inevitable. Es decir, es parte de la condición humana, de la condición social del hombre, ¿no? Y la gente que se resiste a eso, la gente que pelea contra eso, es la gente que consigue progresar, que hace que el mundo progrese. Es decir, ninguno de los grandes inventores, de los grandes creadores, se encontró con un mundo que les daba las gracias por lo que estaban haciendo. Más bien se encontraban con un montón de gente que se oponían a que ellos, pues no que os voy a contar de Galileo, de Copérnico o de Edison. Da lo mismo. Es decir, cualquiera que haya querido cambiar el mundo, cambiar los paradigmas, progresar, a veces cambiando la mentalidad de la gente, pues se han encontrado con el rechazo frontal del resto de los seres humanos. En esta sociedad en la que vivimos hoy, pues imaginaros si te pones enfrente de la concepción trans, o de la concepción LGTB, o de la ideología de género, o te pones enfrente de los que están por el aborto de forma casi no selectiva, etcétera, etcétera. Bueno, pues te conviertes en un tocahuevos, te conviertes en un tío indeseable, en un tío que no es bueno para la sociedad. ¿Por qué? Pues porque la sociedad ya está armada y cimentada alrededor de unas ideas que son las que han promovido ellos, ¿no? Luego, cómo se ha promovido y toda esa historia, Jesús Trillo lo sabe mejor que nadie, lo ha contado y lo ha explicado, pero hoy estamos padeciendo eso. Cuando he visto yo esta mañana el spot o el anuncio que ha hecho el Ministerio de Igualdad en torno a las relaciones sexuales y a la sexualidad humana, dices, bueno, eso tiene que estar en un juzgado ya, sin duda ninguna responde al delito de malversación de caudales públicos, al de corrupción de menores, etcétera, etcétera. Es decir, una degeneración un montón de tipos penales que, bueno, pues ahora, ¿habrá un juez que quiera también ir contra el rebaño? ¿Habrá un juez que quiera tomarse eso en serio? ¿Habrá un partido político que quiera enfrentarse en serio y de verdad a esa situación? Yo creo que Vox lo puede hacer y tiene que hacerlo, porque han traspasado todas las líneas rojas. ¿Hemos puesto el spot? Ayer les mostramos precisamente a nuestros espectadores el spot en la versión más corta, en esos 30 segundos que lanzaba el Ministerio de Igualdad con motivo del 8M. Y en unos minutos, Julio, podemos ver los 90 segundos íntegros del spot más largo de la misma campaña. La gente tiene que saber que lo vamos a poner, lo vamos a emitir. Aquí no podríamos emitir un anuncio de una cerveza, que tiene 5 grados. De graduación alcohólica. No podríamos emitir prácticamente una película que esté más de 12 años. No podríamos emitir casi nada de cosas realmente poco sensibles. Pero el Ministerio ha decidido que este spot se pueda emitir en radios y televisiones el gobierno en todo sin horario. Eso es. ¿Sin horario? Sin horario. Es decir, que por tanto nosotros lo vamos nosotros a poner podemos aquí meterlo en con horario, la petición de que si hay niños, cuando lo vayamos a emitir, lo retiren, ¿no? Mejor que no lo vean. Y con la petición de que lo miren con este sentido absolutamente crítico, pensando en que de verdad tenemos que hacer frente a esto. O sea, tenemos que poner pies en pared y decir, basta, me están llegando charlas, intervenciones de colectivos LGTB en los colegios y en colegios cristianos, permitido por el director del colegio, en toda España. Hablo de colegios católicos, que si ustedes escucharan lo que les dicen a niñas de 11 años, mariquitas que se presentan ahí como si fueran, no sé, coaches, se quedarían aterrados. El problema que empezamos a tener es que hay muchos padres que ya no se quedan aterrados por nada. Y si seguimos por ese camino, van a perder ustedes a sus hijos. Allá ustedes. A sus hijos y a sus nietos. Te iba a preguntar, Julio, ¿qué hacen los padres al respecto? Porque allá ellos. O sea, ya llega un momento, es como si te vas a un paseo por Orense o por Galicia o por algunas partes del País Vasco o por Cataluña o por tal, y no ves más que sillas, es decir, vascos, catalanes, gallegos, llevados en silla de ruedas por una dominicana o una ecuatoriana, o mujeres catalanas de no sé qué, tal, que están del brazo de un dominicano, de un cubano, de un no sé qué. Es decir, son sociedades, mirad, los pecados se pagan en la otra vida, dice un amigo mío, las estupideces en esta. Y esas sociedades han cometido la gran estupidez de dejar, es decir, de hundir su demografía,
de hundir su capacidad de regeneración, de apostar por el futuro de esas sociedades. Y las están perdiendo. Cataluña está perdida. El País Vasco está perdido. Sí, son muy ricos, fabrican mucha máquina de herramientas y tal. Busca un niño en Bilbao, busca un niño en Orense, busca un niño en Manresa. Sí, lo encontrarás, pero no será catalán, ni gallego ni vasco. Es decir, eso es lo que tienen, eso es lo que han querido y eso es lo que tienen. Ahora hablaremos, Julio, en apenas unos minutos de la cuestión del feminismo y de todas estas leyes ideológicas que nos están imponiendo. Les adelantamos que les mostraremos ese spot, pero que si lo quieren visualizar ya, creo que tú lo has publicado en tu canal de Telegram. Y si no, se esperan unos minutos y ahora se lo mostramos. Antes, nos vamos con el último acto de propaganda de nuestro presidente del Gobierno para que todos ustedes vean el nivel amigable y friendly que decía Julio se intentó mostrar ayer el presidente del Gobierno cuando vendía como algo espontáneo y natural, lo que en realidad parecía una visita totalmente preparada y orquestada por la maquinaria de Moncloa. Pedro Sánchez lo ha vuelto a hacer. El presidente del Gobierno intenta de nuevo engañar a los españoles simulando un acto espontáneo y natural, esta vez con mujeres rurales de la localidad toledana de Azután. Tranquila, hija mía, y no he podido dormir. Imaginamos la señora no pudo dormir porque sabía que Sánchez iba a ir, como también lo sabían los protagonistas del supuesto encuentro casual. Nada más y nada menos que la alcaldesa y una concejal del municipio, ambas socialistas como el presidente. Y es que todo tenía un halo sospechoso desde primera hora de la mañana, cuando en la agenda pública del Ejecutivo no figuraba ningún acto del presidente del Gobierno, tal y como viene sucediendo cuando tienen lugar actos de propaganda que se presentan como encuentros espontáneos. ¿Se acuerdan cuando Pedro Sánchez se fue a jugar a la petanca con unos abuelitos en Coslada que resultaron ser cargos orgánicos del Partido Socialista? La reunión con las mujeres rurales fue oportunamente agendada, pues estas señoras pertenecen a FADEMUR, una asociación a la que el Ministerio de Transición Ecológica y Reto Demográfico destinó 258.000 euros en concepto de subvención para luchar contra la despoblación. Las elecciones municipales y regionales están cada vez más cerca y Pedro Sánchez lo sabe. Bueno, pues como acaban de ver, Pedro Sánchez se rodeó de un personal tan poco anónimo en ese municipio como son la alcaldesa y una concejal. Mira, es tan pésimo actor como fue jugador de baloncesto. Era malo de solemnidad. O como doctor en economía. Bueno, eso, bueno, pero es que ya es que no cuela. O sea, pero aparte de eso es que ¿tú sabes la cantidad de pasta que nos cuesta este tipo de spots tan sumamente, no sé, ¿cómo se dicen? ¿Preparados? Sí, preparados. Bueno, preparados, claro, que quieren venderlo de otra manera. Pero, o sea, ni tienen vergüenza ni la han conocido en la vida. O sea, y todo eso, la gente que nos está viendo tiene que saber que sale de nuestros bolsillos. Claro, pero ese se nota dinero que son estamos nuestros impuestos. se nota y que estamos estamos en pagando año esta electoral. gentuza. Y es que no me importa decirlo en absoluto. O sea, y perdóname, voy a hacer un paréntesis. Gentuza como la parampampam, que se permite el lujo. Ahora hablaremos de ella. No, pero es que no puedo más. O sea, hasta ayer no vi cómo decía, hablaba del tema de la madre de mi presidente de Santiago Abascal, a la que conozco, Isabel, que es todo mi cariño desde aquí que le mando esta mañana. ¿Cómo se atreve esa petarda integral a decir una cosa como esa? O sea, de verdad, es que esto sí que debería ser como de juzgado de guardia. O sea, insisto, tú sabes que yo soy vehemente por naturaleza. Que no me la encuentre algún día en el camino, físicamente, porque se la va a llevar puesta, pero físicamente. Es una vergüenza tener que estar soportando y decir este tipo de cosas. Y ahí está la tía, tan pancha. Pues ya Con un verás poquito ya de suerte verás- le quedan 9 meses en el ya cargo. verás que no es nada comparado con el Julio, anuncio. es que mira cómo estoy, de encendida, o sea que... Sí. No, pero No, esto- lo puedo entender. Eso es un delito de odio. Es un delito clarísimo de odio. Y esta mañana lo escuchaba en alguna medida de comunicación. ¿Cómo es posible que el ministro Marlaska no tome medidas? Pues claro, no la va a tomar porque solo los delitos de odio son contra la izquierda y contra los homosexuales, evidentemente. Pero esto es un auténtico delito de odio y debería tomarse Vayamos medidas. por partes, que estamos mezclando muchos Perdón, asuntos. perdón, Se nota que perdón, estamos... perdón, mil No, perdones, lo entiendo Alba. perfectamente. Se nota que estamos en año electoral porque además publica el diario El Confidencial, Riera, como el Gobierno ya prepara un nuevo paquete, otro más, de medidas y ayudas sociales, ayudas directas y más cheques. Sí, como siempre. No, vamos a ver. Es decir, estamos ante una situación de despilfarro
el uso de los fondos públicos de una manera tan torticera que es absolutamente increíble. Luego veremos las consecuencias del uso torticero de los fondos públicos, a lo que nos lleva y a lo que nos conduce. Pero es que ya no solamente estás en eso, estás en que todo lo que nos cuentan es una mentira absoluta. Es decir, se publican unos datos de paro y funcionarios del Servicio Público de Empleo Estatal nos tiran por fin la cifra que hay. Es decir, nos mienten todos los días, a todas las horas. Aquí tenemos un señor que ha sido ministro de Trabajo. La estadística de la realidad era algo fundamental y desde del antiguo, de la agencia pública, el anterior al SEPE, se sacaban unos datos que daban fiabilidad, consistencia, datos correctos. Desde que están estas tipejas al frente de este entorno, estamos en una situación de incapacidad de saber la realidad. Incapaz. Esta mañana, es decir, antes de venir aquí, me he encontrado con que resulta que, habiendo crecido el paro un 2,5% en enero, la prestación por desempleo crece un 10%. ¿Verdad? Es imposible que si el desempleo crece un 2,5%, las prestaciones crezcan un 9,8%. Nos engañan a todas las horas, a las se les pilla. Porque al final sacan papelitos diferentes por diferentes lugares y los vas pillando uno. Hombre, porque las cuentas no salen. Claro que no salen las cuentas. No, y porque es muy difícil engañar cuando hay instituciones que por mucho que intenten adulterarlas todavía tienen un nivel de profesionalidad razonable, pues al final las cosas salen, ¿no? Es muy difícil intentar manipular permanentemente la realidad. Y en eso, igual que en los spots que estábamos viendo, yo que anunciáis estoy deseando verlo porque todavía no lo he visto, pero yo creo que es reincidir en la torpeza. Yo no me indignaría porque yo creo que es que las personas son lo suficientemente inteligentes como para darse cuenta de lo que están haciendo. O sea, es tan torpe, es tan burdo. Este tipo de spots que hace el presidente del gobierno, está en todo su derecho de hacer la campaña electoral como le parezca a él que debe de hacerla. Pero esto de decir, no, son encuentros casuales, me he encontrado a fulano, un día en la petanca, otro día en no sé cuánto, es que es ridículo, es que rayan lo ridículo. Y yo estoy convencido de que las personas son lo suficientemente inteligentes como para darse cuenta de eso, ¿no? Y la niña de Rajoy, porque ya debe ser muy mayor, si no la podrían sacar todavía. Y hay un nivel de desesperación ya que les lleva a incidir en la torpeza, en el error. Se han equivocado en la planificación de lo que ellos creían que iba a ser una campaña positiva para el presidente del gobierno, y en vez de retirarla y en vez de decir, bueno, pues vamos a buscar otra cosa, ¿no? Siguen permanentemente en lo que es un error grave desde el punto de vista electoral también, al margen de que yo estoy también de acuerdo en la utilización de los recursos públicos, ¿no? que es una barbaridad. Pero dicho eso, a mí me parece que es fruto de la desesperación político-electoral que acompaña en estos momentos al gobierno y al Partido Socialista. Yo creo que tienes toda razón, que están en caída libre, ¿no? Ya. Sí. Están en el momento en el que aquello... ¿Os acordáis después de, tú te acuerdas bien, Eduardo, después de Roldán, en el año 93? A partir de ahí, pues se produce... y como aquí se ha producido el caso Berni, que es parecido al de Roldán, sí, por muchos que quieran pintar de maravillosas escenas, como hacía el general Potenquín con Catalina la Grande, ¿no? Que le pintaba las ciudades cuando pasaba por allí, ¿no? Mire usted, por mucho que usted pinte, al final se le viene todo abajo, todo el tinglado. Y yo creo que están ya en caída libre y ya no saben qué hacer. Entonces utilizan la propaganda en la forma más burda, que es la mentira ya está pintada, ¿no? Ya no dicha ni escrita, sino pintada. Una cosa que cada vez, Jesús, es más importante que los que se presenten a las próximas elecciones, sea el Partido Popular, sea Vox, digan con toda claridad cuáles son las leyes que en las siguientes 24 horas vamos serán a derogar. derogadas. Estoy totalmente de acuerdo. O sea, eso es impepinable y ahí tienen que mojarse. Es decir, oye, vamos a echar atrás esto. Vamos a cambiar el Código Penal en el tema de la malversación. Vamos a cambiarlo porque aquí se ha acabado el gastarse el dinero de la gente en estas cosas, o sea, eso se ha terminado. Vamos a regular la rebelión impropia, que es como tiene que ser, no sedición ni puñetas, la rebelión impropia. Vamos a regular la sedición por otro lado, vamos a acabar con la ley trans, a acabar con la ley del aborto, etcétera, etcétera. Yo estoy de acuerdo con los dos,
pero yo añadiría una cosa. Es decir, una alternativa al gobierno que quiera ilusionar a la gente no solamente tiene que decir, que lo tiene que decir, por eso he dicho que estoy de acuerdo, lo que tiene que quitar y lo que tiene que cambiar, porque lógicamente la gente, pues yo creo que incluso ha sufrido, ¿no?, en esta última etapa con decisiones del gobierno que exceden los límites de lo racional, por buscar una expresión. Pero también tiene que ir acompañado de un mensaje positivo, que es lo que vamos a hacer. O sea, es que la gente está deseando que haya alguien que dirija. Después podrá discrepar, podrá coincidir, pero alguien que le diga, este es el rumbo. El rumbo que va a desempeñar el gobierno, si desde luego yo lo dirijo, va a ser este. Y tener pues un mínimo de certeza. Y después ya sé que los programas electorales y los compromisos, pues hay veces que no se pueden cumplir y se explican, o que no se pueden cumplir en su totalidad, pero por lo menos que el rumbo esté claramente marcado de saber dónde quiere ir el país. Entonces yo no sé por qué no se hace referencia a otras etapas recientes, relativamente recientes, porque nuestra historia democrática actual tampoco tiene tantos años, ¿no?, de gobiernos que no han sido de izquierdas. Yo fui ministro, como decías, hasta el año 2004. En el año 2004 el paro registrado, que era una estadística muy fiable, estaba por debajo del 8%. Ahora nos parecerá muy antiguo, pero todas las primeras, porque nadie había hecho ninguno antes, los planes de apoyo a la mujer fueron de un gobierno como el del Partido Popular, contra la violencia de género, las ayudas a las mujeres, las reformas del Código Penal, es decir, todo. ¿Por qué no se dice, oiga, mire usted, es fundamental seguir en esa dirección, pero sin ningún tipo de discriminación? Pero hay otros sectores de la sociedad que están absolutamente olvidados y sobre los que no se ha hecho nada, las personas con discapacidad. Nos hemos limitado a cambiar la Constitución, o a un acuerdo para cambiar la Constitución en un término. Yo estoy de acuerdo que hay que cambiar el término, pero mucho más importante será ocuparse de las personas que sufren la discapacidad, y atenderlas, y ayudarlas, y protegerlas, como se hizo en otras épocas. Yo creo que hay que lanzar mensajes de optimismo, no solamente de depresión, de confianza, porque este país se lo merece y este país puede tener un futuro alentador. Veamos ya, si les parece, esa campaña que comentábamos del Ministerio de Igualdad con motivo del 8M. Les avisamos de que las siguientes imágenes pueden herir su sensibilidad y les pedimos, como decíamos antes, que si hay algún niño enfrente del televisor, pues mejor lo retiren. Eso es. Vamos a ver esa campaña. O apaguen la televisión. Acércate más y más y más, pero mucho más, y bésame así. En España de esto no se habla. Así, así, Ni de que apagamos la luz para hacerlo. porque estoy sufriendo. Y tampoco hablamos de tocarse a los 60. Viendo que lo estoy queriendo sin quererlo tú. O de hacerlo con la regla. Yo qué sé. No se habla de diversidad. De quiénes somos, de qué nos gusta. No se habla de Ana, ni de su placer. Y bésame, bésame, bésame más, más. Pero estamos aquí. Y ahora que ya nos veis, hablemos. Plan corresponsables, Ministerio de Igualdad, Gobierno de España. Esta es la versión más larga y explícita que la edulcorada, por decirlo así de algún modo, que le mostrábamos ayer. Lo que pide es normalizar que se hable de relaciones sexuales, normalizar que se puedan mantener relaciones sexuales con la menstruación, o también, según dicen, que las mujeres de más de 60 años también pueden masturbarse.
Esto es lo que dice el Ministerio de Es Igualdad. una ordinariedad de tal calibre. Ahora, es que tenemos la edad que tenemos todos como para saber de qué estamos hablando, pero ¿de verdad hay que hacer esto? ¿De verdad? O sea, ¿nos tienen que enseñar a estas alturas de la vida? Pues como si no supiéramos absolutamente nada. Insisto, es una degeneración absoluta. Es decir, no nos vamos a asustar ninguno de los que estamos aquí. A mí me produce vergüenza ajena ver esto. Y soy una mujer, soy madre y soy abuela. ¿Pero de qué están hablando esta gentuza? Y del dinero. No, y la pasta. El dinero El que dinero. nos estamos gastando, dinero público que estamos pagando todos los contribuyentes españoles. Que el dinero público se utilice para hacer esto es lo que es absolutamente perverso. Vamos a preguntar a Transparencia cuánto ha costado explícitamente esta campaña, porque no lo hemos encontrado por ningún lado, porque al final aprueban paquetes de diferentes campañas y no sabemos exactamente cuánto cuesta cada una de ellas. Yo estoy de acuerdo en una parte, que tienen razón al principio, que en este país no se habla de eso. Empieza diciendo, en este país no se habla de esto. Pues tienen razón, es un país mucho más sano que las mentes de estos señores. Esa es la única parte que yo salvaría del vídeo, ¿no? Lo demás me parece grosero, vamos. Una ordinariez. Una ordinariez importante, sí. Ese es mi punto de vista con todos los La verdad es que las fotos de Tito... Pero yo creo, y vuelvo a mi teoría de antes, es decir, con los vídeos, sin que tenga nada que ver del presidente del gobierno, que desde luego no son obscenos, pero es que esto lo único que hay que hacer es decir, esto es lo que hace este gobierno, y esperar que pasen estos meses, porque es que yo... quien vea esto, me da igual que sea de izquierda, de derecha, de medio pensionista, no puede estar de acuerdo. Solamente será una minoría, muy minoría, ¿no? la que puede aplaudir. El problema son los niños que pueden acceder a estas cosas. Y el daño que infringe, ¿no? Y eso pues sí que hará falta una revitalización de la sociedad, en los valores, en las creencias, en el futuro de este país, que es lo que hay que construir desde ya, ¿no? Porque la verdad es que los últimos años han sido años, francamente, diría casi letales, ¿no? para la sociedad, desde el punto de vista económico, pero de todo se sale, ¿no? De todo uno puede recuperarse. Las crisis económicas en este país, pues ha habido algunas que han sido muy severas, esta lo es, pero siempre te puedes recuperar. Sí, lo importante pero también es una dirección de valores, de principios, de objetivos, que este país tiene que recuperar. Mira, al margen del contenido general, de la visión que hemos visto, pone de manifiesto también una cosa interesante, y es que, así como lo de Tito Bleni, o Berni, como se llama. Berni, ¿no? Recuerda mucho a Torrente, a la estética Torrente de Santiago Segura. No lo digo metiéndome con Santiago, que es muy cachondo, sino me refiero a lo que él pretende ridiculizar. Esto sobrepasa eso, es decir, es más cutre aún, lo cual pone de manifiesto que también, es decir, también dentro de la porquería hay grados. Estos son cutres, es decir, podía haber usted sacado una escena más erótica, en el sentido erótica de la expresión artística clásica, ¿no? Es decir, alguna cosa, qué barbaridad, qué cutre, qué cosa más sórdida, que no han encontrado una manera más sórdida de expresar todo esto, ¿no? Lo cual algo que realmente cada uno de nosotros, quiero decir que, bueno, en nuestra intimidad y sobre todo, que es que no tienes ninguna necesidad de hacerlo público, es que no tiene ninguna necesidad. Pero no porque nos hayan enseñado o educado aquí así, sino que es por pudor, por rubor simplemente, o porque tienes que estar dando voces al pregonero de, pero vamos a ver, pero insisto, es que has dado con la palabra perfecta, es de un cutrerío, como si no hubiera otro tipo de personas. ¿Tú te has dado cuenta cómo van? ¿Cómo van vestidos? Sí. No, de verdad. Sí, pero sin embargo, cuando ajena, sacaron una campaña para criticar a las familias, se veía una familia tradicional y clásica. Claro, lógicamente, claro. Pero han descubierto el mundo, han descubierto la sexualidad, no existía nada absolutamente nada, no existía nada. Antes de su llegada. Y tampoco el feminismo. Soy de una generación bisagra, criada entre hombres, trabajado con hombres, quiero decir que no existía. O sea, tus hijos han venido de París, reconócelo. Ya, ahí estamos. Ahí estamos, y yo sin saberlo, con 4 que tengo. ¿Cómo lo veo? Yo creo que estamos dirigidos por obsesos sexuales. Yo creo que tienen, por psicópatas. Tienen en la cabeza, están enfermos. Solo un enfermo puede poner en marcha una campaña de esta naturaleza, que por otra parte coincido con Eduardo y con Mazzali, que son extraordinariamente cutres. Es decir, que
rudimentarios desde el punto de vista intelectual y tan groseros en las imágenes y también en las palabras. Solo un enfermo mental, un psicópata, un obseso sexual puede poner en marcha una campaña así. Yo creo que realmente tienen... Es decir, cuando tienes la cabeza llena de esto, es muy difícil que pueda caber nada más. Es decir, están en otra cosa y no podemos permitir que el gobierno de España esté en manos de gente que está trastornada. Está trastornada. Porque claro, si solo estuviera trastornada, bien, pero como dice José Ramón Riera, es que esto lo paga el erario público y lo pagan los más necesitados de este país, para los que debería haber más atenciones en muchísimos aspectos, y no puede haberlas porque no hay dinero suficiente. Entonces, esto sí que hay que cortarlo, pero radicalmente, y a esta gente recomendarles un buen psiquiatra, alguien que les pueda atender y les pueda canalizar esa ansiedad, ese estrés, esa afectividad desviada hacia otros sitios. El claro ejemplo de esa obsesión por las relaciones sexuales es Ángela Rodríguez Pam. De ella hablaremos, pero tendrá que ser tras una breve pausa de publicidad. Antes, te pregunto a ti que nos estás viendo, ¿tienes experiencia laboral y no tienes un título oficial que lo reconozca? ¿Quieres mejorar tus posibilidades de empleo y promoción laboral? Inscríbete en el procedimiento de acreditación de la experiencia laboral de la Comunidad de Madrid y podrás conseguirlo. Si cumples los requisitos, un asesor te preparará para el proceso de evaluación y si lo superas, recibirás tu acreditación profesional. Infórmate en la web de la Comunidad de Madrid llamando al 012 o escaneando el código QR que aparece en pantalla, porque tu trabajo se merece un título. 2 minutos y enseguida volvemos, no se marche. Estamos de vuelta andando caña, pasan 4 minutos de las 12:30 y esta semana les hemos estado contando ese vídeo vergonzoso en el que se grababa Ángela Rodríguez Pam, la número 2 de Irene Montero, junto a unas jóvenes que coreaban que ojalá la madre de Santiago Abascal hubiese abortado. Bueno, no es la única burrada que nos ha dejado esta secretaria de Estado de Igualdad, que por cierto cobra casi 120.000 euros anuales. Si hay alguien igual e incluso más polémico que Irene Montero es su número 2, Ángela Rodríguez Pam. La secretaria de Igualdad ha protagonizado varios momentos, a cada cual más controvertido, que ponen en entredicho su verdadera función, la de asegurar la protección de todas las mujeres. Feminista, pero solo si piensas igual que yo. Así es como se puede resumir su actuación en el Ministerio de Igualdad. La secretaria de Estado acaba de recibir un aluvión de críticas por publicar un vídeo junto a unas jóvenes que se lamentaban de que Santiago Abascal hubiese nacido. Tras la polémica, Pam ha decidido mirar para otro lado y culpabilizar a las jóvenes. Parece que lo de defender a todas las mujeres no se aplica en todos los casos. Y creo que lo que las chavalas más jóvenes de nuestro país digan en una manifestación es algo que les corresponde a ellas decidir o no decir. Tras 7 meses aprobada, la ley del solo sí es sí sigue rebajando condenas a agresores sexuales, un hecho que parece que a Pam le causó gracia. De los creadores de las personas van a ir al registro para cambiarse de sexo todas las mañanas, llegan los violadores a la calle en plan, incluso miles, oleadas. Y no solo eso, sino que les insta a los jueces a que se formen para aplicar, según ella, de forma correcta la ley. Fórmense, señores jueces, fórmense. Este es el mensaje que les lanzamos. Pero ¿cuál es el currículum de Pam para dar lecciones a los jueces? Su trayectoria se circunscribe solamente a Unidas Podemos. Fue activista del movimiento 15M en Galicia y en 2015 fue secretaria de Coordinación e Igualdad y logró un escaño en el Congreso ese mismo año. En 2021 dio el salto al Ministerio como secretaria de Estado de Igualdad. A esta trayectoria podríamos además añadir la de educadora sexual. Ese 75% de niñas y chicas jóvenes en nuestro país que dicen no, prefiero la penetración antes que la autoestimulación, ¿no? Eso es verdaderamente habla de una percepción de la sexualidad que se traslada a todos los estereotipos que al final las mujeres terminamos sufriendo a lo largo de nuestra vida. Con todas estas polémicas cuesta creer que sea la mano derecha de una ministra, unas declaraciones que reflejan el nivel de la política española. Mazali. A ver, el nivel que tenemos en esta España nuestra es de tal calibre que esta tipeja, es que no quiero ser más ordinaria, ¿sabes? Está ahí como secretaria de Estado. Esta lo que necesita un par de bofetadas bien dadas que en su casa se la tendría que haber dado cuando era niña. Es una vergüenza que esté diciendo lo que está diciendo. ¿Pero de qué va? ¿Pero qué currículum tiene? ¿Pero esta me va a dar lecciones a mí o a mis hijas o a ti o a la gente que nos rodea? Pero si no tenía media torta.
O sea, vamos, de verdad te digo, o sea, yo no lo hubiera tenido ni de auxiliar administrativo. Está ahí por lo que está, esa es la pena que me da. Pero ¿qué educación estamos dando? ¿Qué formación tenemos en este país para tener una secretaria de Estado de este calibre? De este calibre. Esta es una tipeja de 3 al cuarto. Y por cierto, 731 delincuentes sexuales beneficiados en el momento ahora mismo. No, ya va más de 800. ¿Ya va más? Pues yo tenía 731, o sea que tengo mal... Pero, y que esté hablando de nuestra gente joven, de nuestras niñas, de nuestras jóvenes. ¿Pero quién es ella? ¿Para de qué? ¿Da enseñanzas de qué? Oiga, a mí... razonables y consejos lo justitos, porque viniendo de ella es casi un insulto que se dirija a las niñas jóvenes y a la gente joven de este país. O sea, no consiento. De verdad, tengo ganas de enfrentarme a esta señora, porque terminaremos mal, ¿eh? O sea, insisto, y lo digo aquí públicamente, que no me la encuentre físicamente por la calle. ¿Cómo sentís en Vox ante el hecho de, si esto hubiese ocurrido con otro dirigente político, si hubiese sido alguien de derechas, alguien de izquierdas, hubiese sido todo lo contrario? Porque al final ayer veíamos incluso hasta Alberto Núñez Feijóo que condenaba estos hechos y pedía también que lo hiciera Pedro Sánchez. Mira, esta mañana he estado escuchando a Rosa Díez. Ha habido un momento, he puesto la radio y tal, ha hecho un alegato realmente de agradecer que efectivamente saliera en defensa a ultranza y de no solamente Santiago, sino de su madre, a la que conozco personalmente, que es una señora extraordinaria, igual que conocía al padre de Santiago. Pero que no sea de vergüenza ajena lo que esta tipeja está diciendo, porque ¿tú crees que esas niñas jóvenes con las pancartas se han inventado esto? Eso es un lema que le han dicho, y ahora vosotras soltáis aquí esto y punto pelota. Y como realmente la reacción general ha sido la que ha sido, esta coge y mira para otro lado. Pero bueno, a mí no me sorprendería nada que eso hubiera sido un lema que ya le hubieran dado y han dicho, hala, y ahora a corearlo. A ver, no sé cómo se puede sentir los demás, yo sé cómo me siento. Conociendo a Santiago desde el minuto 1, conociendo a su familia y a su madre, que es una dama increíble, lo que han sufrido allí, lo que siguen padeciendo, es decir, porque no se nos olvide de dónde están y dónde siguen viviendo, en Amurrio, que las han pasado como las de Caín, y que se permita el lujo, esta gentuza, de insultar a esta señora, insisto, y de tener la posibilidad de... No digo si se puede revertir porque estaría a la misma altura que esta gente, pero desde luego me parece, pues eso, como ha dicho, es un delito de odio. Y en algún momento determinado alguien tendría que hacer algo al respecto para no permitir que gentuza como esta, y es que no me bajo de gentuza como esta, sea capaz de decir estas cosas, estas barbaridades. Ese es el feminismo. Pues afortunadamente Santiago está aquí, seguirá aquí y lo tendremos por muchos años si Dios quiere. Este feminismo es el que nos intentan imponer y precisamente Jesús Trillo nos ha traído 2 de sus libros, La ideología de género y Una revolución silenciosa. Te preguntas aquí en la contraportada en qué consiste en realidad esa ideología, cómo ha logrado influir tanto en los organismos internacionales, por qué promueve la lucha de sexos y el aborto libre y de qué forma está logrando identificarse con lo políticamente correcto. Y además señalas también cómo España es el primer país en el que un gobierno adopta esta ideología de género como el eje de todas sus actuaciones. Bueno, sí, yo traje esos libros, entre otras cosas, porque lo sorprendente de lo que acabas de leer es que ese libro está publicado en el año 2009. No estamos hablando de un libro del 2022. Y, hombre, tiene el mérito, yo no sé lo que si está muy bien escrito, pero lo que es cierto es que tiene el mérito de haber acertado de pleno, con 20 años de anticipación. Y el anterior es quizás un libro, este se llama La ideología de género. El anterior es del año 2007, anterior incluso. Ya se habla también de ideología de género aquí, pero es la historia del feminismo y del feminismo radical. Y yo creo que es el único libro que se ha escrito sobre el feminismo en un sentido crítico y no crítico por un hombre. Porque la verdad es que yo, por más que he buscado, os puedo asegurar que el único libro, hasta entonces, estamos hablando del año 2007, que ha escrito un hombre sobre esto, pues el único que se ha atrevido era yo, que por poco me parten la cara, pero he de decir que no, la verdad es que tuve bastantes relaciones con los grupos feministas de aquel momento y bueno, fueron buenas y no hubo ningún problema. Es decir, bueno, yo he traído 5 ejemplares de cada uno porque son libros que se piden mucho, veo que la gente me llama de vez en cuando para conseguirlos y están agotados en las librerías y 5 ejemplares para cada uno para que o los riféis o los deis a quien llame antes a apuntarse al club de amigos del Toro o lo que sea. Por tanto, ahí tenéis los libros, porque a mí lo que me interesa es que de alguna manera pueda coadyuvar a que este tipo de programas puedan seguir haciéndose en España, ¿no? Bueno, el libro este que os digo, La política sexual del feminismo socialista, se llama Una revolución silenciosa, y que cuenta la historia del feminismo, pues aquí la verdad es que me he acordado mucho de él estos días viendo la
la manipulación que se hace en torno a la realidad del feminismo. Estas señoras que han salido aquí en realidad no representan a ningún feminismo. Está claro. Quede claro, es decir, el feminismo tiene las teóricas, digamos, ortodoxas del feminismo, más radical incluso, pues hablan de 4 olas feministas, ¿no? 3 o 4 olas, distinguen entre ellas. Pero en fin, hubo un primer feminismo que era un feminismo que es el que recoge el movimiento feminista lógico, es decir, el que reivindica la igualdad de la mujer, porque hasta entonces la historia injustamente había tratado a la mujer de manera desigual y de una forma absolutamente absurda, porque no tenía ninguna justificación para ello. Bueno, esto comienza en el siglo XIX, finales del XVIII ya, pero en fin, el siglo XIX, las sufragistas, que todos recordamos, y se canaliza en 2 vías, que son el feminismo liberal, Stuart Mill incluso escribió un libro en favor de ellas, importante, y luego pues el feminismo socialista. Este feminismo socialista es el que posteriormente de la Segunda Guerra Mundial surge dividiéndose a su vez en 2, el feminismo de la igualdad y el feminismo de la diferencia. Y de aquí es de donde ya empieza a surgir algo que es contrario al feminismo, pero que sin embargo secuestra al feminismo. Porque claro, la línea normal del feminismo reivindicativo, de la liberación de la mujer, o si quieres de la emancipación de derechos, lo que quieras, al fin y al cabo, en conseguir la igualdad plena ante la ley de la mujer, pues tiene su lógica y va por su lado. Pero sin embargo esto empieza ya a convertirse en una crítica filosófica de fondo a lo que se llama esencialismo por parte de ellas, es decir, a la metafísica tradicional, a no admitir que haya por naturaleza una diferencia sexual entre el hombre y la mujer. Por tanto, a destruir a la mujer. Claro, la frase de Simone de Beauvoir, la mujer no nace, se hace, ya empieza a destruir a la mujer. Ya no hay mujer, la mujer no nace, se hace. Bueno, mire usted. Entonces, a partir de Simone de Beauvoir, del existencialismo, etcétera, pues surge un feminismo que termina, pues por poneros un ejemplo, Monique Wittig era una mujer luchadora lesbiana, la primera que crea un partido lésbico y que afirma tajantemente que las lesbianas no son mujeres. A partir de ahí ya el feminismo entra en una degradación de tal naturaleza que llegamos a la teoría queer, el feminismo trans, etcétera. Todo eso que en última instancia parte de la base de que no admite el concepto mujer, no admite la naturaleza mujer, no admite la diferencia sexual entre el hombre y la mujer. Por tanto, ya se queda sin sujeto revolucionario, sin sujeto político. La mujer ya no existe. Que es lo que pasa a partir del año 2005, no me voy a enrollar porque me podéis imaginar, voy a estar, estos libros, este tiene 300 y pico páginas. Y Eduardo me mira diciendo, no me las sueltes, no. Bueno, pero en fin, el año 1995, que es el famoso Congreso de Pekín, en donde ya aparece la construcción del género, y en vez de el sexo, pues empieza a hablar de género. De manera que género sustituye a sexo, el género es un constructo social, es, a fin y al cabo, es el comportamiento que uno manifiesta en sociedad, el rol que realiza como hombre, como mujer, o como lo que sea, en última instancia, es un concepto, por tanto, sociológico, un concepto constructivo, un constructo social en última instancia, mientras que el sexo sería el sexo biológico. Bueno, entonces ya empieza a hablarse de género y empieza a hablarse de identidad de género, aparece la teoría queer, del sexo fluido, de la necesidad de acabar con la diferencia sexual, Judith Butler, que es la gran profeta de toda esta historia, en fin, las barbaridades, ya terminar pues eso con los 37 diferentes géneros que han reconocido recientemente en no sé qué organización que tienen por ahí organizada los LGTBI de manera más o menos oficiosa, ¿no? Es decir, bueno, y al final es sustituir el sexo por el género, de manera que ha desaparecido en el mundo el sexo. Yo no sé para qué hacen estas cosas de educación sexual si ellos no creen en el sexo, creen en el género, en fin, pero bueno, en todo caso, aquí hay una mezcla que se produce a partir de 1968, que también en el lado radical del socialismo, de las feministas socialistas, que es el tema de la revolución sexual y el feminismo. Y a partir de ahí, partiendo de un libro, que fijaros, es una cosa absolutamente absurda, el primer libro que dio un gran escándalo en materia sexual unido al feminismo es el libro de una mujer australiana llamada Germaine Greer, en el que se llamaba La mujer eunuco, en el que eunuco, la mujer eunuco, female eunuch. Pues este libro decía que la mujer hasta ese momento había sido un eunuco sexual,
nunca había sentido placer. Prácticamente los niños habían venido de París, como decíamos antes, o fin, no había existido Madame Pompadour ni ninguna de las grandes personajes que en la historia han demostrado otra cosa, ¿no? Bueno, ella se dio a enseñar a la mujer a obtener placer. ¿Cómo se produce esto? ¿Cómo tiene éxito esta estupidez? Bueno, pues lo tiene por dos razones fundamentales. En primer lugar, porque aparece la píldora contraceptiva y por tanto coincide con la aparición de la píldora contraceptiva y por tanto se produce efectivamente la separación entre el placer recreativo, el placer procreativo, etc. Y a partir de ahí, pues también la construcción de todo esto. En fin, no me voy a enrollar más, pero lo que quiero finalmente deciros es que el feminismo ha sido secuestrado, el auténtico feminismo ha sido secuestrado por el socialismo, por la izquierda y lo ha destrozado finalmente. Claro, y va a seguir Campoamor se quedaría ojiplática con estas historias. Y en medio de todo esto, Mazali, que ayer se lo contábamos también aquí en Dando Caña, Marlaska impone las nuevas sexualidades, que además ayer en la redacción teníamos que estar buscando qué significaba cada cosa porque no nos enterábamos a los policías. Bueno, es que me he permitido el lujo de decir, a ver, definiciones de proyecto de género, 37 nuevas sexualidades, 37, sí. 10 orientaciones sexualidades entre las que están antrosexual, escoliosexual, birromántico o homorromántico. Bueno, yo creo que si siguen por ese camino, ellos solos, yo creo que si deseas progresar, más te vale, y quieres llegar a ser comisario, ¿vale? O subinspector de policía y tal, más te vale conocer el léxico, porque si no estás perdido. Este tipo se ha dado un golpe, pero vamos... Se ha dado un tiro en los pies, ¿no? Pero ¿qué más da 37? Yo es que me niego a profundizar, ¿no? Una vez las vi reflejadas todas y leí las tres primeras, vamos, porque... pero ¿por qué no 42 o 58 o 16? Hombre, si echamos imaginación, Eduardo, seguro. Echamos imaginación, se vamos nos a pueden ocurrir... y sacamos 40 meses. Hemos puesto el vídeo, Alba, de esas mujeres pidiendo que abortara la madre de Abascal. Sí, claro, lo acabamos de ver en ese vídeo de... ¿Y hemos puesto algo de la madre de Pérez Castejón, de Pedro Sánchez, o no? No, no lo hemos puesto. Pues claro, esa mujer, que es una mujer poco conocida, es una heroína. Vosotros recordar que en el año 2015, Pedro Sánchez, cuando el PP presenta la reforma de la ley del aborto para que las niñas menores tuvieran que pedir permiso y autorización a sus padres y no pudieran en la práctica abortar si eran menores, sin la autorización de los padres, recordad que Pedro Sánchez se equivocó y votó a favor de la reforma del Partido Popular. ¿Lo recordáis eso? Sí, sí, perfectamente. ¿Sí? Yo no y él salió y dijo, me he equivocado, tal. Bueno, yo creo que Magdalena Pérez Castejón, madre de Pedro Sánchez, sabe bien por qué su hijo se equivocó ese día. Y sabe bien lo que ella tuvo que luchar y sacrificarse y trabajar para sacar adelante aquel embarazo y aquel hijo viniendo desde un pueblecito de Ciudad Real al barrio de Tetuán a servir y a trabajar para salir adelante. Ella esa historia la conoce muy bien. Algunos de los amigos de Pedro Sánchez de aquella época en el Escorial, cuando él asistía a las clases de economía, también conocen muy bien esa historia. Y a mí me alegra que Pedro Sánchez en el 2015 se equivocara al votar esa reforma. Después parece que ya su conciencia se ha ido tranquilizando y se le ha endurecido el pellejo y ya no puede ser que ya no ni recuerde todo eso. Pero aquella madre no abortó y ahí está Pedro Sánchez. Y aquella madre no abortó y ahí está Santiago Abascal. Y pedir a alguien que eso, pues que la madre hubiera abortado es el reconocimiento explícito de que es un asesinato el aborto. Ellas no estarían ahí diciendo esas barbaridades si sus madres hubieran hecho lo que están pidiendo para otra persona. Ellas están reconociendo el aborto como asesinato cuando dicen ojalá tu madre hubiera abortado, es decir, ojalá te hubiera matado. Bueno, hemos visto precisamente... Eso es lo que hay y yo le doy la enhorabuena a Magdalena Pérez Castejón por ese valor y ese coraje que tuvo. Hemos visto, Julio, a esa Ángela Rodríguez Pam, pero no hemos visto todavía a Rocío de Mer el otro día en la tribuna del Congreso. Pues me encantaría verla para que la gente vea que hay dos Españas y que cuando dicen no, es que no puede haber dos bloques, dos bandos o tal, si es que los hay.
Sí que hay dos formas de mirar al mundo, dos formas de mirar a los otros, de entender, de tener una sensibilidad diferente. Esta es la otra manera. No, pero le das categoría a estas chicas, ¿no? Es decir, que estas son una forma de entender el mundo, yo creo que es exagerado. Bueno, estas son un grupo de de amigas, ¿no? De expresarse, eso por lo sí, menos, esos son ¿no? un grupo de amigas que les han dado un ministerio. Ya. Lo que pasa Veamos si les parece. Sin mucha instrucción y con mucho presupuesto. Entonces, pues, Veamos a Rocío de Mer en la Cámara Baja hace apenas unos días. Mire un poco lo que le rodea. Mire a la reina Isabel, una de las creadoras de todo lo que conocemos. Abolió la esclavitud 500 años antes que un hombre, que Lincoln. Echó a los machistas, esos sí eran machistas, que esclavizaban y violaban a las cristianas en la península. Esta mujer instituyó las santas hermandades para que los caminos fueran seguros y las mujeres pudieran transitar por ellos. Lo único que han venido ustedes, feministas, a traer es que hablemos de la masturbación y de la regla. Pues esa es. Yo la conozco personalmente. Es más larga esa intervención, Sí, es maravillosa. Yo conozco a Rocío de Mer desde Y es una pena que no hayamos puesto la mujer que está en todos los altares de España, porque es el trocito Sí, efectivamente, eso más completo y lamento que no lo tengamos entero. Yo lo tengo, viendo a los de producción de nuestra casa, lo tengo entero por si os apetece verlo entero y también para que nuestros espectadores lo puedan ver entero. Y además señala a la reina Pon Isabel... tu canal de Telegram Sí. y que se vayan todos nuestros espectadores, Julio, a Julio Ariza. Yo la conozco y ahí lo podrán ver. personalmente, Y señala a la reina Isabel y la reina Isabel en la hornacina que está encima de la tribuna del Senado, digo, del Congreso. Sí. Pero yo quiero destacar otra cosa, y esta señora, su intervención me ha parecido francamente buena, ¿no? Pero el tono, la forma, lo quiero destacar también, porque yo creo que es la forma de combatir estas estupideces y estas vulgaridades, ¿no? Es decir, con un poco de pedagogía y de... Sorna. Sí, Sorna, y con la mucha sorna, con lo que lo está expresando. Me gustaría tenerla, pero no Y sin chillar, porque no sé si os habéis dado cuenta que Sí, la Montero no hace más que chillar, no habla, chilla. Ella siempre está, además, permanentemente acelerada, chillando, afirmando. No trata de convencer, impone. Siempre que habla, impone. ¿Tú has visto las otras diputadas nuestras? Por ejemplo, una Carla Toscano, que tampoco levanta la voz, María Ruiz, que además tienen mucha sorna también. Sí. Lo hacen con una educación exquisita, con un... Sí, y además no se... A ver, no se descolocan ni medio segundo cuando empiezan las bancadas a intentar, digamos, agredirlas con, ¿sabes?, palabrotas que sueltan, esas cosas se están escuchando. No. Tiene una educación exquisita, pero además es que realmente yo conozco bien a Rocío de Mer, es extraordinaria, de verdad, ¿eh? O sea, Es prima mía. insisto, es así. Y de aquí nos vamos a ir a una breve pausa de publicidad y a la vuelta hablaremos del aborto, de las intenciones de Isabel Díaz Ayuso, también de las de Emmanuel Macron en Francia. También les contaremos un estudio que muestra cómo España es el principal país en el que más se habla de machismo en los medios de comunicación. Igual se debe a todas esas campañas del Ministerio de Igualdad a las que aquí hoy les pondremos cifras. Todo ello a la vuelta. Ya tenéis, Alba, en el Telegram el vídeo completo de Rocío de Mer, que es una delicia. Julio Ariza el Toro, a ver si entráis ahora y os animáis. Publicidad y seguimos. Que quien me lleva la campaña electoral del presidente, a lo mejor un pueblo pequeño no, del presidente de la Comunidad Autónoma Valenciana o la Comunidad Autónoma de Aragón o la Comunidad Autónoma de Madrid es el Partido Popular de España. Este fin de semana podrán volver a ver esas declaraciones de Francisco Camps en la Audiencia Nacional que se produjeron antes de ayer y también ayer, tanto sábado como domingo, se las mostraremos aquí en el Toro Televisión. Vamos a seguir hablando de más asuntos, pero antes de que se me olvide, una en punto de la tarde, nos han estado llegando muchos mensajes de Telegram que nos pedían, que nos decían que querían hacerse con los libros de Trillo. Entonces se nos ha ocurrido durante la publicidad que los vamos a sortear. Vamos a sortearles 5
5 de ellos entre las nuevas altas que se produzcan en el Club de Amigos y otros 5 para los que ya sean socios. Los que no lo sean, ese número de teléfono 91 616 24 64. Como saben, también pueden darse de alta en la página web que están viendo en sus pantallas, clubdeamigos.eltorotv.com. 91 616 24 64. En unos minutos se lo vuelvo a recordar porque, por si hay algún despistado. Bueno, seguimos hablando del asunto del feminismo. Nos vamos ahora con Isabel Díaz Ayuso. Publica hoy el diario El Mundo cómo la presidenta de la Comunidad de Madrid tendría la intención de acotar la ley trans de Irene Montero y pedir informes psicológicos antes de hormonar a menores. Esto además se publica justo unos días después de que la Asamblea de Madrid, el Partido Popular, a petición de Vox, votara a favor de derogar la ley trans que llevaba vigente, si no me equivoco, desde el año 2016 o 2017. 2017. Llama bastante la atención que ahora El Mundo publique esto como si Isabel Díaz Ayuso fuese a modificar esa ley trans cuando votó a favor de derogarla, aunque eso sí dijeron que era de forma simbólica porque no les daba tiempo a la redacción de un nuevo texto. Alba, esta es otra barbaridad. Cuando un niño, una niña, unos adolescentes todavía no tienen la capacidad suficiente ni saber ni qué van a hacer, ni qué quieren hacer, ni quiénes son, permitir que se les hormone de esa manera sin ningún tipo de información médica, ni siquiera la tutela de sus padres siendo esos. A mí me parece una barbaridad. De hecho, no hace mucho estuve leyendo la información, le hicieron, no sé en qué periódico, una entrevista a una joven que había sido, hormonada y seccionado su sexo y ya no había vuelta atrás. Y ella se quejaba. Una chica de Coruña. Sí, y se quejaba y además quería interponer una demanda porque le habían machacado la vida. Pues efectivamente, pero si ni siquiera cuando tienes 18 o 20 años quieres o sabes qué vas a hacer de tu vida, ¿cómo es posible que se permita eso cuando realmente todo el mundo sabe que puede ser absolutamente irreversible, destrozarles la vida y luego sucede lo que sucede? ¿Cuánto es el nivel de suicidios de esta gente que efectivamente se dan cuenta de las barbaridades que han hecho siendo... Bueno, pues porque... No sé, piensan que es que van a ir a Alicia en el País de las Maravillas, van a ir a un mundo mejor, maravilloso, hormonándoles, y eso ya no tiene vuelta atrás. Entonces, a ver, no quiero decir nada en contra de la señora Ayuso, pero sí que te digo que cuando Rocío Monasterio hace esa presentación y realmente está poniendo encima de la mesa lo que puede suceder con nuestros niños, como ella, esa es la frase que tú comentas, yo creo que tiene toda la razón del mundo. Estas leyes hay que derogarlas ya, pero de un plumazo. Y si la Comunidad de Madrid no puede hacerlo, porque lógicamente son leyes nacionales y yo no soy abogado al respecto y puedo estar diciendo alguna barbaridad, pero si hay alguna posibilidad de ponerles freno, hagámoslo. Cuanto antes mejor. Nuestros jóvenes nos lo van a agradecer, porque es el futuro de esta nación. ¿Y qué vamos a tener esta gente? Con esas cabezas completamente echadas a perder simplemente porque alguien en su momento dijo que no, hormónate, que eso es lo mejor que se puede hacer. De modo que hagamos lo que tengamos que hacer, si es que nuestra gente joven necesita nuestro apoyo y merece que se les esté protegiendo de estas historias para no dormir que realmente proliferan cada día y cada hora. Está plana. Las cosas que dices que son muy sensatas y con las que coincidimos, al final vienen del ejercicio de la razón, del sentido común, de la opinión y de las ideas de cada uno. Pero es que además, soportando lo que acabas de decir, yo no he leído, y me interesa a veces, por si pudiera estar equivocado, ¿no?, ningún informe científico o a ningún científico o a ningún especialista que hable en contra de lo que tú acabas de decir. Con los matices que quieras, todos en la misma dirección. Es decir, yo no he visto nada que me haga dudar de la coincidencia que tengo con lo que acabas de expresar, ¿no? Entonces, estamos adentrándonos en un territorio tremendamente peligroso, sin marcha atrás, y que desde luego para algunas personas concretas puede tener unas consecuencias nefastas, ¿no?, eso le añades en el futuro. La edad, que a los 16 años... Eso es una barbaridad. Tú preguntas a alguien, ¿y tú, dentro de 10 años... ¿Cómo te ves? Sí, ¿cómo te ves? ¿Dónde estás? ¿Qué habrás estudiado? ¿Qué carrera habrás terminado? ¿Y dónde...? No tienen ni idea. O sea, para que te encuentres alguien que diga, no, yo voy a estudiar astronomía y quiero colocarme en el astrofísico de Canarias. Encuentras un pirao, un chaval con la cabeza encima de los hombros, 1 de 1 millón. Pero lo normal es que nadie te sepa responder a los 16 años
qué carrera vas a estudiar y dónde te ves trabajando. O sea, con lo cual, que esa persona pueda decidir si se quiere cambiar de sexo o no, si se hormona o no, es que no tiene sentido común, es que hemos perdido el más importante de los sentidos, que es el sentido común. Esto no puede, por sentido común, llegar a permitirse, porque es que estamos haciendo que los chavales, que no tienen ni el conocimiento ni la formación suficiente, puedan tomar decisiones que les van a afectar durante el resto de su vida al 100%. Esto es irreversible. Un muchacho que se convierte en muchacha, que se corta los genitales, es decir, no puede volver atrás, nunca volverá a ser Y partimos hombre. además de una base que era algo que decíamos hace años y que parece que ha quedado desfasado y yo creo que tiene plena actualidad. Y es, lo hablamos con la educación y con cualquier otra discusión que se pueda generar en torno a los menores. Ya sé que pueden haber cuestiones muy puntuales que no sean como las que yo voy a decir, pero nadie quiere más, y todos aquí tenemos hijos, creo, nadie quiere más a sus hijos que los padres. Está claro. Esa es una realidad tan evidente, tan difícilmente discutible. Y después pues, puede haber un enloquecido en cualquier sitio que un día pierda la cabeza o que desde luego se salga, pero eso es la anécdota, ¿no? Es decir, nadie puede estar más interesado por el futuro de su hijo, porque su hijo se pueda desarrollar en libertad. Nadie más que los padres. Y entonces esto es sustituir a los padres, eliminar a los padres y pensar que los padres pueden ser una traba para cualquier decisión que el hijo pueda tomar, cuando el hijo además no está formado todavía. O sea, esta señora va a querer más a cualquier niño que sus propios padres. Pues los padres podrán acertar, equivocarse, pero todas las decisiones que van a tomar van a ser en beneficio del hijo. Está claro. Bueno, y además de todo esto, atención a lo que publica nuestro medio de referencia, Rebelión en la Granja. Nos vamos hasta Francia porque Emmanuel Macron estaría pensando en saltarse hasta el referéndum para blindar el aborto como un derecho en la propia Constitución. Hace apenas unos días, a través de su canal de la red social de Twitter, publicaba también unas palabras en este sentido, garantizaba que esto era lo que iba a hacer y que era su objetivo. Como sabéis, en el Parlamento francés hay dos cámaras, llevan tiempo debatiendo un proyecto para blindar este aborto como un derecho, y una vez se logre esa victoria en ambas cámaras, el proyecto debería ser sometido a un referéndum. Sin embargo, el presidente francés, por lo que han publicado algunos medios de comunicación, podría hacer uso de sus poderes para evitar esa consulta, organizando un congreso extraordinario y así poder modificar la Carta Magna. El problema de todo esto es que es un poco también, por eso yo al libro este le llamaba Revolución Silenciosa. Todas estas cosas se están produciendo sin que prácticamente nos demos cuenta. Por ejemplo, antes hablabas de la derogación de la ley LGTBI de Madrid, ¿no? Bueno, esa ley prácticamente nadie se ha enterado de que se aprobó, ¿no? Pero es que hay en España 14 comunidades autónomas que tienen ley LGTBI, votadas todas ellas por el Partido Popular, menos concretamente Castilla y León, Castilla-La Mancha y Asturias. Todos los demás tienen ley LGTBI. Vamos a ver, el tema este que plantea Macron tiene una dificultad importante en Francia y en todo el derecho continental, y es que la posibilidad de reconocer un derecho al aborto es prácticamente imposible. Todo lo que podría hacerse sería un derecho a la maternidad libremente consentida o libremente decidida, pero no al aborto, porque el aborto es una conducta criminal en sí, es una conducta agresiva. En última instancia, usted no puede considerar el aborto otra cosa que el acto de interrumpir la vida de... Puede usted decir que no es un ser humano, lo que le dé la gana, pero en definitiva interrumpir la vida de algo. Por tanto, eso no puede ser un derecho, no puede constituir la protección de un bien jurídico, que es lo que en definitiva supone un derecho, ¿no? En consecuencia, bueno, el derecho a la... Vamos a ver, es una variedad tan gruesa que es precisamente, y esto debemos de decirlo y recordarlo frecuentemente, porque eso es precisamente lo que se carga el Tribunal Supremo de los Estados Unidos recientemente. Es exactamente este punto. Es decir, mire usted, no puede formar parte de lo que ellos llamaron privacy en general, la posibilidad de que la mujer, en razón del derecho a la intimidad, pueda ejercer un derecho a poder abortar, no puede considerarse siempre que suponga, como se ha demostrado, que usted está agrediendo a una vida, sea o no humana.
Y además aún cuando se demuestra que es humana porque ya tiene un latido que se oye a partir de no sé qué días, ¿no? Etcétera. Por tanto, por mucho que se empeñe Macron, me parece que va a tropezar. Yo soy bastante optimista en este tipo de cosas porque yo creo que al final la realidad se impone. Y como se impone la realidad es decir, se impone la obviedad frente a las construcciones ideológicas, jurídicas, por mucho que se quiera uno empeñar, ¿no? Y que Francia es mucho Francia, ¿no? Para que permitan a un presidente de la República, claro, por muy presidente de la República que sea, saltarse la Constitución. Bueno, cosas estamos viendo en los últimos tiempos, pero... Cosas veredes, Sancho. Pero es complicado. Hay tan poca información sobre todo esto. Mira, hoy La Razón recoge que hay una avalancha de hombres pidiendo el cambio de sexo en la primera semana de aplicación de la ley trans. En el registro. Sí. Que no tienen que poder llevar ningún papelito. ¿Eso qué significa? Venga, que vamos por ahí. Que no sabían que eso se podía hacer desde hace 4 años con la ley de Madrid. Claro. Pero, o sea, Julio, hay que ser realmente... Pero, que Julio, ya se podía hace 4 años, que lo llevamos contando 4 años. Pero la avalancha, no nos oye. ¿Pero la avalancha existe o no existe la avalancha? ¿Eso dice La Razón? Julio, desde la ley 3 2007 de Zapatero se puede hacer. 2007. A más a más. A más a más. A más a más. Y la otra derivada, Julio, que es yo llego allí, bueno, quien sea, y cambia... me llamo Luis y ahora quiero llamarme Luisa, y resulta que simplemente no tengo que dar ningún documento, me cambio usted tal, y a partir de ese momento yo solicito las ayudas correspondientes por ser mujer. Eso es. Claro. Y luego me vuelvo a cambiar porque da lo mismo. No. Ya no puedes. No, a los 6 meses puedes volver a cambiarte. Vuelvo a ser Luis porque me he dado cuenta que para la tercera vez ya tienes que pasar por un juez. Es decir, a los 6 meses vuelves a ser Luis y sin ningún problema. Dices, no, es que me he equivocado. Sí. Vuelves a ser Luis, pero ya para ser Luisa otra vez, eso está en la ley. Vale. Y dice Irene Montero que si alguien lo hace con una doble intención que no es la real, pues que eso como cualquier procedimiento está contemplado que haya un fraude de ley. Pregúntale a los funcionarios, que el otro día estuve yo escuchando al representante del sindicato de los funcionarios que estaban aterrados, ¿no? Y con un cabreo del 32. Porque claro, te puedes imaginar, es decir... Sí que hay mecanismos... Pues no les veo con una pancarta en la calle pidiendo sanidad pública y no sé qué, que pidan también cosas, no sé. Si están tan cabreados, que salgan a la calle, macho. Ahí estamos, que ya estoy harto de tíos que están cabreadísimos, y calladísimos. El objetivo fundamental es el sexo fluido, es decir, el sexo cambiante permanentemente. El modelo es, decía Judy Butler, la drag queen. ¿Por qué la drag queen? Porque está permanentemente haciendo el sexo una especie de parodia, que es lo que es el sexo, una parodia. Bueno, en fin, eso dice esta señora. Bueno, pero une eso a la ley de paridad. Une esto a la ley de paridad. Claro, mañana quiero ser presidente del Consejo de Administración, alego que según la ley de cremallera le toca a una mujer, yo me considero Juanita y oye, el presidente soy yo, no tú. Oye, no me digas que no ha tenido buenísima el comentario que hizo otra de nuestras diputadas maravillosas hablando de la cremallera. Pero es que en las listas cremallera, perfecta. En Madrid o en Barcelona o en Sevilla o en Valencia o en las grandes provincias que tienen un número elevado de diputados, bueno, pues se puede estar de acuerdo o no, pero imaginémonos las provincias que tienen solamente que eligen pocos diputados. Está impidiendo que mujeres o hombres de valía puedan acceder a... Eduardo, meritocracia al escaño pura y dura. solamente por ser hombre o por ser mujer. Claro. Pues claro, si la primera es mujer, la segunda ya no puede ser mujer. Sí. Y entonces tiene que ser hombre, o a la inversa. O a la inversa. Y entonces, pues, oiga, las provincias que eligen pocos diputados, lo siento, si tienen 2 mujeres o 2 hombres de valía, el segundo no sale. No sale. El segundo no puede ir. No. Nos vamos a ir a una brevísima pausa de publicidad. Eso es. La artífice de esa Lo que dijo frase. fue que los diputados del Partido Socialista tenían que aguantar mejor la cremallera. Oye, acabo de colgaros en Telegram para que lo tengáis y estéis... Acaba de ser reelegido Xi Jinping hace un par de horas. Qué raro. Como nuevo líder cósmico de China. ¿Qué porcentaje? Esa es una buena pregunta, Eduardo, efectivamente. En el Congreso hay 3.000 delegados. 99,9. ¿Cómo que coma? Aquí no hay comas. Aquí no hay comas, hombre. De los 3.000 han acudido 2.952 a votar. ¿Y los 8 que faltan? Y digo, han acudido 2.952 hombres, porque he intentado contar cuántas mujeres había entre los 3.000 delegados y no me ha dado tiempo. Bien, hay 48 tipos, 48, el 1,5% no han acudido. No sé si por COVID o porque les han dicho
casi mejor que no vengas. Y los 2.952 que han acudido al Congreso han votado a favor de Xi Jinping, que ha dicho lo siguiente, os lo leo textualmente para que veáis, por si alguien quiere no solamente cambiarse de sexo, sino irse a vivir a China, es la oportunidad. El jefe del Estado ha subido al Estado con la Constitución en la mano, o con la mano en la Constitución, y ha dicho: juro ser fiel a la Constitución de la República Popular China, defender su autoridad, cumplir mis deberes estatutarios, ser fiel a mi país y al pueblo, desempeñar mis funciones a conciencia, ser honesto y aceptar el control del pueblo y esforzarme por la construcción de un Estado socialista moderno, fuerte, democrático, civilizado, armonioso y hermoso. ¿Quién no quiere ser chino? ¿Quién no quiere ser chino? Qué fuerte. ¿Cuántos yogures han debido votar en el Congreso este? Yo no quiero ser chino. Yo tampoco. Del millón de tíos que tienen en un campo de concentración, ¿cuántos habrán ido a votar a Xi? Eduardo Y aquí Zaplana, todos no, ¿qué pero es? aquí no pasa nada, ¿eh? Todo Occidente, oye, aplaudiendo. ¿Me quieres decir que el 90 y tantos % no han votado libremente? Tienes razón, Eduardo. Tienes toda la razón. Eduardo Zaplana, muchísimas gracias por estar aquí con Y nosotros, que se tiene que marchar. Entusiásticamente. Un placer. Nos vamos a la última pausa de publicidad del día de hoy. A la vuelta seguimos con más asuntos. Hola, soy Javier Cárdenas y quería invitarte en nombre de todo mi equipo a que podamos a partir del lunes 13 de marzo desayunar contigo. Albert Castillón. Muy buenos días, con mucha actualidad. Muchísimas. Estefanía Martínez. Y tendremos el desayuno encima de la mesa, ¿verdad? Lo que haga falta. Naturalidad. Raquel Blandía. ¿Qué tal? Y sobre todo con los soñadores, que son los protagonistas de esto. Ricardo Aparicio. A unos les diremos buenos días y a otros buenas noches. Es cierto, porque vamos a emitir el programa para México, para República Dominicana, Chile, Perú, Ecuador, Florida, buena parte de Estados Unidos y, por supuesto, España y Andorra. Así que os esperamos a partir del lunes 13 de marzo. Gracias. Y a partir del lunes a las 7 de la mañana, levántate, ok, con Javier Cárdenas, aquí también, en directo, desde el Toro Televisión. Ya estamos de vuelta, tenemos que seguir hablando de más asuntos, pero antes, me están diciendo que tenemos ya conexión en directo con una entrevista que esperaba para dentro de unos minutos, pero si la tenemos ya, vamos directamente con ella. Cristina de las Heras, ahora les contaremos su caso. Antes, déjenme que las salude. Muy buenos días. Hola. Hola, buenos días. Cristina, estás, si no me equivoco, embarazada de 23 semanas. Sí, y 2 días. ¿Tienes una infección? Eso me ha dicho la médica ayer. No sabéis de qué es la infección hasta ahora mismo, ¿no? No, no. No te han dado antibiótico y al bebé tampoco. Me lo ha negado. ¿El qué, perdón? Me lo ha negado. Y tampoco al bebé corticoides. Tampoco. Te han dicho que mañana te inducirían el parto y que tendrás que abortar sí o sí. Eso es lo que te han dicho desde el hospital de Albacete. Me ha dicho que si hoy seguiría saliendo la infección, que probablemente tenga que abortar. Y yo le he preguntado que eso sí se puede realizar sin mi consentimiento y ha dicho que sí, que lo puede realizar sin mi consentimiento. Ya habéis presentado una demanda esta misma mañana, ¿no? Sí, así es. Y en cualquier momento, además, si tenemos que interrumpir la entrevista, también se lo adelanto a los espectadores porque podréis recibir una consulta. Cuéntanos un poco tu caso desde el inicio, qué es lo que ha pasado en estos últimos días para que directamente te estén obligando a abortar. Yo llevo desde antes de Navidad viniendo a urgencias, semana sí, semana también, diciéndoles que tengo una especie de mucosidad vaginal verde, que si eso era normal.
Yo venía, me hacía ecografía, todo está bien, no vemos nada, vete a casa. Cuando le preguntaba sobre la mucosidad, me decía que no sabe, no tiene respuesta. Después de 2 o 3 semanas pedir un cultivo con la matrona, se me hizo el cultivo y salió negativo. Entonces, a partir de ahí, pues nada, se me manda a casa y ya está. Y yo a las 20 semanas vengo a hacerme la ecografía del bebé rutinaria y ahí, bueno, sí es verdad que se me apretó un poco la barriga y al día siguiente yo en mi casa sentí como que estaba perdiendo líquido amniótico. Me esperé 2 o 3 días, porque como siempre que venía, no tienes nada, ya hasta incluso tú te lo crees. Entonces, cuando vine, esa noche, me miraron, el líquido amniótico me dijo que estaba normal. Los niveles eran normales, se puede decir. Y yo le dije, pero yo siento que estoy perdiendo algo. Y entonces otro doctor miró y dijo, vamos a hacerle un test para ver si ese líquido es el líquido amniótico. Salió positivo, me ingresaron. Esa noche, como ellos han, pues claro, para hacerte la ecografía te tocan, te escarban, yo perdí absolutamente todo el líquido amniótico. A partir de ahí, ellos, por protocolo, según lo que ellos me dijeron, administraron antibióticos por protocolo de bolsa rota. Vino el médico y, bueno, también me administraron calmantes, paracetamol y Enantium, que Enantium me impactó porque es ibuprofeno y en el embarazo pues no es muy apropiado, pero bueno, no dije nada. Después vino a la mañana siguiente el doctor y me preguntó que qué hemos decidido, que con una bolsa rota yo no tengo probabilidades de que mi bebé salga adelante, que hasta la semana 23 no se puede hacer nada por ese bebé, ellos no pueden tener corticoides, ellos no lo pueden salvar, ellos solamente pueden hacerme abortar, que aborte. La recomendación es que abortes. Entonces yo les dije que hablé con mi marido, vamos a hablar y después os damos una decisión. Le dijimos que no vamos a abortar, que nosotros vamos a aguantar hasta que, pues nada, la niña, si decide Dios llevársela, se la llevará y si decide quedarse, se quedará. Entonces dice, bueno, vamos a respetar tu decisión, pero no estamos de acuerdo, que sepas que esto no hay estadísticas, no hay probabilidades en las que esto haya salido adelante, que el bebé si viene le va a costar mucho, va a venir mal, esto no va a salir. Entonces ellos han estado durante semanas, casi todos los días. Bueno, sigues con la decisión adelante, ¿no? Sí. ¿Quieres que venga psicólogo? No. ¿El bebé se mueve? Sí. Yo todos los días siento a mi hija en mi barriga. Ella se mueve, de hecho me saca por ahí un bultito. Y a partir de ahí, bueno, me han ido dejando aún con esa presión, ¿no? De todo el día, pues compartiendo el decirme que, bueno, que debería de abortar. Ayer a mí se me saca sangre, es habitual que me saque sangre, ¿vale? 2 veces a la semana por protocolo para ver cómo está en sangre. Ellos nunca han reconocido realmente que está la infección así abiertamente, porque pues no han querido, pero como que de alguna manera sí está la infección, ¿no? Entonces ayer me sacó sangre, la doctora no pasó por mi habitación a verme. Yo la llamé, le pedí por favor que pasara a verme, me vino a verme, pero todavía no estaban esos análisis, los resultados. Y cuando me vino a ver, yo le dije, podéis por favor, ya hemos pasado a la semana 23, me habéis prometido los corticoides, podéis acelerar un poco eso, podéis administrármelos. Ellos decían, sí, pero la semana 23 es de 0 a 6 días. Ellos querían hacerme prácticamente esperar hasta la 24. Y yo le he dicho, yo no me empiezo a sentir tan bien, ya empezaba a tener un poquito más de contracciones y pues mi empeño es que en la medida de lo que pueda, pues adelantar las corticoides para que la niña tenga más probabilidades de vida al nacer, facilitar el trabajo al pediatra. Y la doctora me dijo así, dice, bueno, tú ya sabes que tampoco estás dentro de lo común, porque con una bolsa rota antes de 22 semanas, pues no deberías de estar aquí. Y se fue. Le dije, por favor, que luego viniera
iba a mandarme a la de guardia para decirme el resultado de, se llama PCR, donde salió de la infección. Vino la doctora de guardia y empezó a decirme, mira Cristina, los niveles de la infección han subido, están más altos y esto no puede seguir así. Muy probablemente, pues mañana si sigue así o van subiendo, vamos a provocar el aborto. Y yo le he dicho, tú puedes provocar el aborto sin mi consentimiento, y me ha dicho que sí, que no necesita mi consentimiento ni que le firme nada. Y le he dicho también, digo, a ver, no entiendo. Vale, si tú ves que los niveles están más altos, ¿por qué no me pones antibiótico desde ya y empiezas a tratarme? No, esto tiene que llevar su curso natural. Entonces, lo que yo entiendo, o sea, de eso, en lo que ella se empeña, es que quiere que aborte todo el rato. Ella no me quiere tratar con antibióticos. Ella más bien quiere que yo me empeore para poder asumirse a la ley que ellos tienen, que dice que si la madre corre riesgo su vida, le provocan el aborto sin su consentimiento. Pero todavía no estoy en ese riesgo. Todavía se me puede tratar, todavía se me puede poner antibiótico y no quiere, me los ha negado. Ha dicho que no. Y documentación tampoco nos quieren entregar porque estamos solicitando documentación desde esta madrugada, desde las 3 de la mañana, incluso en atención al paciente, incluso por el juzgado de guardia, que ya tienen aquí la orden judicial, y aún, estamos a la 1:00 de la tarde, creo, y aún no hemos recibido ninguna documentación para pedir una segunda opinión médica o para saber por dónde, qué es lo que tiene decisiones van a tomar. La doctora que pasó ayer, de la que te he dicho que vino de guardia, que me dijo que si mañana seguía peor me va a hacer abortar, le dije, ¿pero por qué? No lo entiendo. ¿Por qué no me tratas y me pones las corticoides? No, porque ese bebé ya está afectado en el cerebro, pero nunca se me ha hecho una prueba al bebé. Desde que estoy aquí, los médicos me han dicho, no vamos a mirar por tu bebé hasta la semana 23. Dice, de hecho, no te doy ecografía una vez a la semana para que tú te retengas y estés calmada, pero no por tu bebé. Es como que mi bebé no importa. En la denuncia que han presentado esa misma mañana, me la estaba intentando leer ahora rápido, no sé si han denunciado directamente al hospital o a los médicos que les están atendiendo, porque no sé si quieren hacer públicos los nombres para que queden retratados perfectamente. Es como directamente un profesional de la sanidad cuyo objetivo es el de salvar vidas, está obligando directamente a una persona a que aborte y a que mate al hijo que lleva dentro. Lo que demandamos realmente fue al equipo de guardia que estuvo en la tarde de ayer, porque fueron los que nos dieron el diagnóstico que les parecieron sin ninguna prueba médica y sin ningún documento. Entonces lo que demandamos realmente fue pues a los médicos que estuvieron de guardia en la tarde de ayer. En la noche de ayer, después de pasar todo esto, ya llegó la abogada como mi representante y les exigió que les dijera ese diagnóstico. Se negaron. Aquí pues vinieron 4 médicos, no quisieron aportar ningún tipo de explicación, no quisieron decir nada, solamente decir, no, es que ya Cristina lo sabe, se lo hemos repetido muchas veces. Y ya, y nos ha dejado ahí. Y se presentó también el comisario, el inspector de la Policía Nacional, y tampoco, aún así, tampoco quisieron ni entregarnos documentación ni nada, porque dijeron que tiene que ser en horario laboral de 9 a 2 de la mañana. Y estamos a casi las 2 y aún no tenemos documentación ninguna. Se le niegan explicaciones y además, por lo que hemos podido estar investigando desde la redacción, no sé si ustedes, como bien decían antes, van a pedir esa segunda opinión de otro profesional sanitario, pero sí que habría un 50% de posibilidades de que ese niño saliera adelante. Sí, porque si hasta ahora ha seguido adelante, que ha sido lo más complicado por el tiempo que lleva, ¿no? El que llevamos ingresados casi 3 semanas. 3 semanas, 18 días. Entonces pensamos que ya lo que queda es poco, ¿no? Que merece la pena luchar por su vida. Que de hecho ya veníamos luchando hasta ahora, sin ellos, porque su ayuda no la hemos tenido hasta ahora.
Para la bebé, me refiero, para la mamá sí que ha estado bien atendida, pero la bebé como si no hubiera existido. Entonces creo que ya es momento de reclamar y pedir que luchen por la vida de la bebé, porque además la ley nos ampara, porque ya a partir de las 23 semanas tiene que ser un parto, aunque sea prematuro, pero es un parto, ya no es un aborto espontáneo, como hubiera sido hasta las 22 semanas y 6 días. Entonces, por eso queremos que ya hasta ahora la ley los amparaba a ellos y lo hemos respetado, pero ahora necesitamos que la ley nos ampare a nosotros. Y yo respeto a la gente que está pro aborto y no tengo nada en contra, pero también pido respeto para los que estamos pro vida. Les habla Julio Ariza. Buenos días, que bueno, todo lo que podamos ayudarles, saben que lo haremos encantados. Evidentemente esta entrevista la están viendo a muchas cientos de miles de personas en toda España y seguramente que se están solidarizando con su situación. Ustedes están en una batalla por poder tener al niño, porque le den los cuidados necesarios, imprescindibles para que salga adelante, madre e hijo, pero habrán comprobado ya cómo el sistema, especialmente el sistema de salud pública en España, fruto de una constante manipulación de las leyes y de los medios de comunicación, es cada vez más partidario de las soluciones de muerte que de las soluciones de vida. Y ustedes están siendo una víctima más de esos médicos que con toda naturalidad defienden a toda costa el aborto y acabar con el bebé antes que practicar soluciones que pudieran dar la vida a ambos, a la madre y al hijo. Insisto, eso es el fruto de la legislación y del ambiente social, del clima social que se ha generado en este país, que muchos no entienden por qué estamos constantemente hablando del tema del aborto, criticando las leyes, porque esas leyes llevan aparejada una conducta por parte de muchos médicos que es absolutamente inadmisible y que pone siempre, da enormes facilidades para acabar con la vida de los hijos. Y eso es un verdadero disparate. Si ustedes no disponen de un ginecólogo que pueda expresar una segunda opinión, nosotros también les podemos proporcionar el nombre de algunos médicos de absoluta confianza, personas que habiendo hecho el juramento hipocrático están por defender la vida y por salvar la vida, y podríamos hacer que fueran a visitarle a ese hospital para expresarles esa segunda opinión. Si lo necesitan, díganoslo, por favor. Y enhorabuena por esa lucha y por esa batalla, que debería ser la contraria. Deberían, en fin, los médicos deberían ser quienes estuvieran dando esa batalla por ustedes para ayudar a Cristina y a su hijo y a su padre. Muchas gracias. Pues después de la entrevista, Julio, nos pondremos en contacto con ellos para pasarles ese número de teléfono para tener una segunda opinión. Les habla ahora Mazali Aguilar. Yo estoy atónita con lo que estoy oyendo, porque efectivamente ese juramento hipocrático debería de ser el camino a seguir de todo el estamento médico. Pero lo que más me está sorprendiendo es que ante una denuncia en la policía o en el juzgado, que supongo que la abogada que tienen estará haciéndolo, ¿cómo que se permiten el lujo de decir que no pueden suministrarle un corticoides? Unos cuando están en las 23 semanas, he escuchado. Sí, pero ¿quiénes son ellos para decidir? Claro que no pueden decidir el aborto sin el consentimiento de esa señora, pero aunque la vida de esta señora, de Cristina, estuviera, digamos, al borde de, tendría que ser su marido o el padre de la criatura quien decidiera sí le no le. O sea, el médico no puede tomar una decisión sin que haya un consentimiento por parte de la familia. Insisto, no soy abogado, pero es de sentido común. ¿Pero cómo que van a tomar la decisión en lugar de la madre gestante o el padre de la criatura? De ninguna de las maneras. Pero ante una denuncia en el juzgado, claro que con una denuncia en el juzgado tienen que los médicos de dar esa información que requieren, naturalmente. Pero ¿quiénes se han creído que son en ese hospital para tomar esa decisión sin el consentimiento de esa madre gestante? Es que estoy atónita, no puedo creer lo que estoy escuchando. A ver, ustedes, buenas tardes, yo soy Jesús Trillo Figueroa, buenas tardes. ¿Me están oyendo? Se nos ha ido la conexión, vamos a intentar
recuperarlo en los próximos minutos. Me estaba leyendo justamente ahora la demanda y es que encima, por lo que estoy leyendo, desde el propio hospital hace una semana le manifestaron los médicos que cuando estuviera que le iban a dar asistencia mecánica pulmonar al bebé, y cosa que no han sucedido, y ni siquiera le dan explicaciones a Cristina y se niegan los médicos de guarda a dar explicaciones verbalmente. Ellos hasta las 24 semanas... Jesús, ya tenemos conexión con este matrimonio. Les habla Jesús Trillo. Hola, buenas tardes. Estoy con ustedes y en fin, haré algo más que simplemente comentarles algo, que será rezar, que es lo único que nos puede, por otro lado, ayudar, creo yo, al menos. Miren, yo creo que ustedes tienen derecho, en primer lugar, a decidir sobre si quiere abortar o no, eso está claro y lo tienen muy claro. En segundo lugar, tienen derecho a que mantengan con vida a su hijo mientras sea viable. En tercer lugar, los médicos no pueden tomar ninguna decisión salvo que se produzca un aborto espontáneo, un aborto natural, que veo que es lo que ustedes tienen claro, es decir, que, hombre, si se produjera un aborto natural, o en el caso de que se produjera el peligro inminente de la vida de la madre, porque no se produjera la intervención sobre el niño. En cualquier otro caso, ustedes tienen derecho a permanecer en la situación en la que están y les van a proteger judicialmente. Y si no le ayudan a mantener la vida del niño, tienen que denunciar no solamente la no posibilidad de la práctica del aborto, sino también la falta de ayuda a la viabilidad de la continuidad de la vida del niño. Hasta las 24 semanas. Y en las 24 semanas tienen derecho por ley a los 2 dictámenes médicos. Pero tienen derecho a que se los proporcione la propia Seguridad Social, los 2 dictámenes médicos, cuando se cumpla la semana 24. Bueno, eso es lo que yo les puedo ayudar a decir desde aquí. Y ánimo y, en fin, que Dios les proteja. Qué horror. Muchas gracias. Pues Dorín, Cristina, no sé si queréis decirnos algo más. Bueno, que sepan esos médicos que vamos a estar muy encima, ¿eh? Sí. Es decir, que no, ustedes no están solos. Vamos a estar muy encima de lo que hagan esos facultativos, que espero que sea lo correcto y lo que tienen que hacer. Más les vale. Es decir, estoy seguro de que ahí hay un montón de médicos muy sanos y muy majos y muy correctos, pero puede ser que haya algún facultativo que se esté extralimitando y no haciendo lo que tiene que hacer para salvar a la criatura. Es decir, bueno, que sepan que vamos a estar encima y que ustedes están acompañados. Muchas gracias. Dorín, Cristina, ahora uno de nuestros compañeros se pondrá en contacto con vosotros de nuevo y os pasará esos contactos que mencionaba antes Julio. Muchas gracias por dedicarnos unos minutos. Vamos a seguir en contacto y esperemos que todo salga bien. Intentaremos a ver si podemos salvar la vida de ese bebé. Muchas gracias. Gracias por dar voz a este caso. Muchas gracias. Gracias. Se incorpora ya en nuestra mesa Ana Gullo con una crónica de manicomio para terminar el día. Ya no nos faltaba más que el manicomio. O sea, tenemos una mañanita. Hemos quedado todos un poco helados. Estoy helada y sobre todo porque qué situación más horrible y también uno pues, a darles apoyo. Pero tenemos que avanzar como la ciencia porque ha decidido desplazar a la mujer en la cadena evolutiva. Un grupo de científicos liderado por Katsuhiko Hayashi ha conseguido el primer vertebrado a partir de 2 mamíferos machos. Es decir, ha logrado a través de 2 ratones machos, mediante la generación de óvulos, a partir de sus células masculinas desarrollar un ratón, sin necesidad de ninguna célula femenina. Estudio que presentó durante una cumbre internacional sobre la edición del genoma humano en el Instituto Francis Crick en Londres. Hayashi, profesor de la Facultad de Ciencias Médicas de la Universidad de Japón, es pionero en el campo de los óvulos y espermatozoides cultivados en laboratorio. Y aseguró que gracias a esta investigación, dentro de una década, será posible producir un óvulo humano viable a partir de una célula de piel masculina. ¿En qué consiste esta técnica? Implica, primero, tomar una célula de la piel de un ratón macho para posteriormente convertirla en una célula madre. Una célula que puede convertirse en otros tipos de células y estas células son masculinas. Sabemos todos que tienen cromosomas XY, pero el profesor eliminó el cromosoma Y, duplicó el cromosoma X y luego unió los 2 cromosomas X. Y este ajuste permite programar la célula madre para que se convierta en un óvulo. Un desarrollo que, como vemos, abre las nuevas posibilidades para la reproducción al más estilo Frankenstein. Pero es que además explicaba que esta fase del proyecto se encuentra en una edad muy temprana
los óvulos eran de baja calidad y que por eso todavía no se puede hacer, obviamente, en hombres. Ha habido varias reacciones adversas y críticas sobre este tipo de iniciativas científicas. El profesor, por ejemplo, George Daly de la Universidad de Harvard decía que, bueno, que aunque era algo inédito, fascinante desde el punto de vista científico, hacer esto con humanos era mucho más difícil porque todavía la biología no sabía exactamente cómo funcionan las gametogénesis de los humanos, es decir, toda esa reproducción de las células reproductivas son mucho más complicadas que cualquier otra célula. Por ejemplo, Antonio Requeno, director médico del Instituto Valenciano de Infertilidad, decía que esto se une a otras investigaciones que están llevando a cabo que las células adultas se conviertan en células madre y que sí que esas células madres se pueden luego convertir en otro tipo de células. Eso sí, hay desarrollos científicos ya con otros tejidos, pero que es muy difícil transformarlas en ovocitos porque la complejidad que tienen las mismas células. Pero yo no sé hasta dónde queremos llegar entre... ¿Eso cuánto cuesta? Porque si ese dinero de investigación se dedicara a paliar el cáncer o a paliar el Alzheimer o el Parkinson, lo mismo estaríamos mucho más agradecidos. Entonces, por eso digo, ¿cuánto cuestan estas investigaciones? O sea, ¿cuánta gente está muriendo de cáncer? ¿Cuánta gente tiene Alzheimer? ¿Cuánta gente tiene Parkinson? Estas enfermedades raras, yo tengo familias conocidas con síndromes y con esas enfermedades raras que afectan a los niños que nadie investiga porque son muy pocos. Insisto, ¿ese dinero no se podía dedicar a otra cosa en lugar de...? Sobre todo porque dicen que el tema de las células madre, que lleva desde los años 60 investigándose, que es muy complejo por el funcionamiento de todas las células. Decían que tenemos más de 200 tipos de células dentro de nuestro organismo, desde aquellas que nos producen pelo hasta el ojo, los ojos que podamos ver. Y que claro, que todas estas células, que es algo que es obvio y evidente, pero la gente no se entera, no lo entiende, es que provienen esencialmente de un solo óvulo fertilizado. O sea, y de ahí viene todo nuestro genoma, de esas células que se dividen, cambian en las células madres, lo que hacen es que antes de haberse dividido, pues las retroceden para que puedan desarrollarse en otras cosas. A mí me parece, no sé, que totalmente, porque no sé qué se va a poder generar de esto. De todas formas, fíjate que vosotros os acordáis de la distopía de Ridley Scott, que se llama Blade Runner, la película. Sí. Que al fin y al cabo crea un mundo distópico en donde se ha producido todo esto. Al fin y al cabo, la generación de personas artificiales mediante la ingeniería genética, ¿no? Bueno, pues en ese mundo que él recrea, de alguna manera, el mayor poder económico está en la empresa que hace eso. Claro. Es decir, claro, es un negocio hipotético a medio o a largo plazo increíble. Con lo cual, el egoísmo, el capitalismo duro, eso sí que es un capitalismo salvaje. A ver quién le pone cotas a esto, ¿no? Entre eso y los úteros artificiales que los comentamos también aquí, no lo sé. Yo me voy a pegar un tiro, tú. Me estáis deprimiendo una barbaridad. Cuéntanos algo alegre. Seguro que hay cosas buenas. Bueno, si queréis, bueno, no sé si es muy alegre o no. ¿Os acordáis de que hace un año fue ese bofetón de Will Smith? Will Smith, ya. Pues tenemos esos momentos. Si os parece, lo recordamos porque este fin de semana vuelven a ser los Oscars. Hombre, ¿otra vez? Sí, otra vez. ¿Hay más bofetones o no? No lo sabemos si habrá bofetones o no. Recordamos ese momento. Jada, te quiero. La Teniente O'Neill 2. No puedo esperar a verla, ¿de acuerdo? Ha sido una buena. Vale, estoy aquí. Oh, Richard. Oh, wow, wow. Oh, wow. Wow. Will Smith acaba de darme pa'l pelo. Mantén el nombre de mi mujer fuera de tu puta boca. ¡Guau, tío! De tu puta boca. Era una broma de la Teniente O'Neill. Mantén el nombre de mi mujer fuera de tu puta boca. Iba a hacerlo, ¿vale? Wow. Esa ha sido la mejor noche en la historia de la televisión. Vale. Ese fue ese momento. No, pero eso fue mucho peor. Hombre, esto, fue a peor, porque le han prohibido ir durante 9 o 10 años. Y ella salió diciendo que porque su marido le había defendido, que para qué, si ella ya se podía defender por sí misma. Vamos a ver, no cabe un tonto más en Hollywood. O sea, eso está plagado de tontos de capirote. Y encima todo el día esnifaos. O sea, ver los Oscars es un ejercicio de, en fin, masoquismo. Sí,
Vais a tener en el Telegram, vamos a seguir la historia de Cristina. Sí. Esa sí que es importante e Sí, interesante. En el Telegram voy a tratar Vamos a intentar de manteneros... contactar también con el hospital para ver qué es lo que nos dice. Sí, y yo vamos a hablar con un ginecólogo de absoluta confianza que le va a dar un diagnóstico y le va a dar una opinión sensata sobre lo que esté ocurriendo ahí. Hombre, es que si el niño tiene viabilidad de vida y dice que con un pulmón, le acaban de decir que con un pulmón artificial puede... Vamos, yo no sé, no tengo ni idea. Claro, los corticoides sirven para la maduración del último... Julio, si yo fuera el director de ese hospital o la directora de ese hospital, me lo tomaría muy en serio. Muy en serio con Sí. lo que está pasando, porque, a ver, Sí. igual la información que tenemos es la que tenemos, pero es la claro. que está sufriendo esta señora. Con lo cual, insisto, si yo fuera el director de ese hospital, aunque sea un hospital público, estaría muy atento a ver qué está pasando con ese grupo de médicos de guardia. Pero la pregunta es que no hay ginecólogos, no hay obstetras. ¿Pero ¿de qué estamos hablando? Totalmente, vamos a seguirlo muy de cerca. Vamos a ir siguiendo toda Vamos la a información. seguirlo todo muy de y- cerca. Nos quedan menos de 10 minutos. Dos cosas muy rápidas. Ahora me voy con José Ramón Riera y los datos que nos tienen preparados. Pero antes, María en Vallejo, porque Sánchez cumple su pacto con Otegi y finalmente va a expulsar a la Guardia Civil de Navarra. Buenas tardes, Marín. Así es, Alba, aunque parezca mentira, Sánchez ha cumplido con su palabra. El presidente del Gobierno pactó con Arnaldo Otegi la salida de la Guardia Civil de Tráfico de Navarra y ya hay fecha para eso, el próximo 1 de julio. Así lo ha anunciado la presidenta de Navarra, María Chivite, que ha calificado este hecho como un gran día para la comunidad. Bueno, pues hoy es un gran día para Navarra. Hemos llegado a un preacuerdo con el Gobierno de España para el traspaso de la competencia de tráfico, para que esa competencia sea prestada de manera exclusiva por Navarra a través de su policía foral. Como digo, han sido más de 25 años de reivindicaciones, lo han hecho todos los gobiernos, lo han hecho todos los presidentes del Gobierno, empezando por Miguel Sanz y también lo hizo Uxue Barcos, pero por fin tenemos esa transferencia encima de la mesa. El preacuerdo alcanzado entre el Gobierno de España y el Ejecutivo Foral conlleva la desaparición de la unidad de tráfico de la Guardia Civil, integrada en la actualidad por casi 140 agentes. Esto además certifica que estos agentes ya no patrullarán ni prestarán servicios a los navarros. Un ataque más a las fuerzas y cuerpos de seguridad del Estado y una concesión más al independentismo. No. Está haciendo lo mismo que hizo Aznar con la Guardia Civil de Tráfico en Cataluña, en el año 96. O sea, que no, vamos a ver, no nos pongamos tan estupendos. O sea, que Aznar, una de las cosas primeras que pacta para gobernar en España fue sacar a la Guardia Civil de Tráfico de las carreteras de Cataluña. O sea, que, oye, si aquello estaba bien, esto no tiene por qué estar mal. Yo creo que es que aquello estaba mal. Como muchas de las cosas que hizo Aznar en ese momento en Cataluña. Acto del Impedir, por Majestic. ejemplo, que presentara el famoso recurso a la ley de normalización lingüística. Sí, señor. Y otras cosas, como la transferencia de los puertos. Pero la salida de la Guardia Civil de las carreteras de Cataluña fue una humillación. Fue una verdadera humillación. Y no había 140 agentes, había muchos agentes de la Guardia Civil. Ahora en Navarra, ¿por qué han tardado? No han tardado porque el gobierno no quisiera, han tardado porque no saben cómo coño hacerlo. Porque es que los policías forales no tienen puñetera idea de eso. Entonces primero tienen que formar a la gente. Y luego, ¿qué hacen con los 140 guardias civiles? Es decir, muchos de ellos perfectamente instalados con sus familias en Navarra. Es decir, oye, ¿pero esto qué es? Por supuesto que está muy mal que saquen la Guardia Civil de las carreteras. Yo soy navarro de las carreteras de Navarra. Pero como estuvo muy mal, ya hay el precedente y por eso el PP no va a poder abrir la boca. Ese es el problema. La inconsistencia y la incoherencia constante del Partido Popular, que me da una lástima infinita. En fin. Riera, háblanos de deuda. Sí, vamos a ver. El Tesoro acaba de publicar antes de ayer los datos de la deuda de la Administración General del Estado. Esta deuda no incluye ni comunidades autónomas, ni incluye ayuntamientos, ni diputaciones. Del mes de enero al mes de febrero se ha incrementado la deuda en 30.116 millones de euros. ¿Qué sucede? No tenemos datos de ingresos no sabemos cómo se ha cerrado el mes de diciembre en ingresos. La Agencia Tributaria no ha publicado nada, no sabemos cómo se ha cerrado enero, ni sabemos cómo se ha cerrado febrero. Pero es
enormemente sorpresivo que en un solo mes la deuda se haya incrementado en 30.100 millones de euros. Sí. Un solo mes, en un solo mes, 30.116 millones de euros. Y no es lo peor de todo, y es que se han financiado estos 30.000 millones entre 3,2 y 3,9% de tipo de interés. Es decir, ¿qué ha pasado? Claro, al no tener datos de ingresos y al no tener datos de gastos, no sabemos si lo que de verdad estos 30.000 millones son déficit o pueden ser otro tipo de cosa. Pero en cualquier caso, esto nos coloca como país en una situación diabólica. Es decir, en estos momentos, todos los españoles, incluso los bebés que están naciendo en estos momentos, debemos 32.300 euros cada uno de nosotros. Pero si ponemos a la gente que está trabajando, que es los 20 millones de personas dados de alta en la Seguridad Social, la deuda por trabajador, por persona que estamos trabajando, es ni más ni menos que de 76.750. Es decir, estamos en una situación cada vez más cerquita del precipicio. Y además estamos haciendo otra cosa que es muy peligrosa. Esto significa alimentar a la inflación. Esto no hace otra cosa que echarle queroseno, es decir, al fuego, al incendio que tenemos con la inflación. Y lo que quiero es dejar aquí una pregunta en el aire, porque puede ser que de verdad la diferencia entre ingresos y gastos no sea de 30.000 millones, sino que sea simplemente una necesidad después de la llegada de la Comisión de Investigación sobre los fondos Next Generation, que no han llegado al mercado. El dinero, físicamente el dinero entró en el Banco de España y físicamente ha salido y no está en el Banco de España. Es muy posible que en estos momentos estemos teniendo necesidad de comprar deuda, de pedir dinero prestado, de endeudarnos para poder cumplir con los compromisos que acabamos de tomar con las personas que han venido de Europa a auditarnos los fondos Next Generation. Los fondos Next Generation llegaron 31.000 millones y han llegado al mercado bastante menos alrededor de los 10.000. Faltaban 21.000 millones por colocar. A mí no me extrañaría nada que en estos momentos parte de estos 30.000 millones sean para acelerar la llegada de los fondos Next Generation. Pero claro, nadie cuenta nada. O sea, aquí lo tremendo es que el Tesoro sí publica los datos, pero no explica. Es decir, porque la Intervención General de la Administración del Estado no nos dice cuál ha sido el endeudamiento del Estado real desde el mes de noviembre. No sabemos en cuánto ha sido el déficit de diciembre y mucho menos del de enero y del de febrero. Con lo cual, claro, no sabemos por qué se produce esta necesidad de deuda, que podría ser por déficit, de verdad, o puede ser por la otra segunda razón que he dado. Pero enero normalmente es uno de los mejores meses de la recaudación siempre de Hacienda. ¿Por qué? Porque recoge el propio mes más el trimestre de cierre de las pequeñas y de las medianas empresas, donde pagan el IVA y donde ingresan el IRPF retenido a cuenta. Y además, en impuestos sociedades se hace un siguiente ajuste. José Ramón, ¿no llevan un superávit de caja de 37.000 millones? Precisamente 37.000, si no recuerdo mal, del exceso de IVA y de recaudación. Claro, vamos a ver. No, un exceso de recaudación. Pero, vamos a ver. Hemos recaudado a día 30 de noviembre exactamente 34.000 millones de euros entre IRPF, IVA, directos e indirectos, y aproximadamente unos 8.000 millones más en cotizaciones sociales. Es decir, el exceso de recaudación con respecto al año anterior es casi a 30 de noviembre de unos 42.000, 43.000 millones de euros. Pero a pesar de eso, el día 31 de diciembre, con los datos del Banco de España, llegamos a 1.505.000 millones de euros de deuda, que implica, con respecto al diciembre del año anterior, habernos endeudado en 75.000 millones de euros a 31 de diciembre. A partir de aquí, no tenemos datos, no sabemos nada. Pero bueno, pero perdona, no solamente eso, es que antes nos endeudábamos al 0,25. Sí, claro. Y ahora casi al 4.
Al 4, José Ramón, al 4. Míralo. Es que tipo de interés de los bonos a 15 años, 3,92. Sí, lo he puesto específicamente ¿Casi al porque... 4? Sí, es sí. que eso es multiplicar por cuánto. Claro, o sea, claro. es que la gente no es consciente. Esos 30.000 millones al 4% son 1.200 millones. Más de interés. José Ramón, ¿De intereses? ¿Cuánto ha aumentado la deuda en la época de Sánchez? Vamos a ver, la deuda en la época de Sánchez se ha aumentado a 31 de diciembre del año pasado, me parece que es en 330.000 millones de euros desde que llegó exactamente al gobierno en julio del 2018 hasta el 31 de diciembre del 2022. Cierto es que tiene un COVID, o sea, hay un efecto COVID que produjo 112.000 millones de deuda, pero también es cierto que en el 19 se metió casi 40.000 millones entre pecho y espalda, tal a gustito, y en el 21 se metió 82.000 millones y en el 22 se ha metido 75.000 millones. Es decir, cuando de verdad no tiene ningún sentido. Es decir, los gastos los ha disparado de tal manera y tal tamaño que yo publiqué hace poco un dato que era: somos el país de Europa en el cual los gastos de personal de la administración pública del Estado cuestan el 25% de nuestro total gasto. Mientras que Alemania, que tiene una estructura parecida, 16 Länder, 12.000 ayuntamientos, 108 ciudades, se gasta en gastos de personal el 16,2%. Esto no se puede sostener, es que estamos en una economía en la cual 1 de cada 4 euros nos lo gastamos en gastos de personal. Yo, a partir de aquí, el que venga nuevo... Tanto hablar de sostenibilidad y esto es insostenible. Completamente. Y hasta ¿Sabes aquí que hemos hoy llegado es el por cumpleaños hoy. de la abadesa de Cubas de la Sagra? Pero la del felicitamos convento, desde aquí. que cumple 94 años y es una mujer extraordinaria, a la que le enviamos un abrazo y nuestra felicitación más cálida a ella y a todas las monjas de Cubas de la Sagra del convento de Santa Juana, que ayer tuvieron, el día 9, tuvieron su día, y me consta que tuvieron un lleno absoluto. Pues es un sitio muy especial, que el que no haya visitado en Madrid está a 20 minutos de Madrid, Cubas de la Sagra, convento de Santa Juana. Pues igual me lo apunto para este fin de semana, Pues que encima mira, va a hacer muy buen tiempo. Ni lo dudes. Y además te dan unas rosquillas de las que hacen ellas que te Bueno, mueres. qué maravilla. Hasta aquí hemos llegado por hoy. Muchísimas gracias a todos por acompañarnos a lo largo de esta mañana en Dando Caña. Nos vamos a despedir con un vídeo, porque mañana es 11M. Se cumple ese aniversario de los atentados, de los ataques de 4 trenes de cercanías de Madrid que dejaron más de 190 muertos, la mayor masacre terrorista. Les dejamos con ese recordatorio y el lunes nos vemos aquí a las 12 puntuales en Dando Caña. Feliz fin de semana. Miércoles 10 de marzo de 2004, España estaba sumida en un clima de ruptura total. Aznar se había echado a un lado y tomaba el relevo. Un gran líder del cual todos estamos detrás, que se llama Mariano Rajoy. Al otro lado se situaba un partido socialista dispuesto a apoyar la disgregación del Estado. Estamos en la cohesión territorial de nuestro país. A día 10 de marzo, toda España tenía la mirada puesta en la carrera hacia las elecciones del domingo. Pero el día 11 de marzo, todo se sumió en la oscuridad. Monse, oye, estoy en Atocha, ha habido una bomba en el tren y hemos tenido... Ese fatídico 11 de marzo, 11 bombas estallaron en 4 trenes de cercanías de Madrid. El mayor atentado de la historia de España. Más de 190 muertos, casi 1.900 heridos y hasta aquí lo que sabemos seguro. Porque según la versión oficial, la autoría recae en un grupo de terroristas islámicos que se organizaron en venganza por la postura española en la guerra de Irak. Pero no siempre se habló de eso. Tras el atentado, reproches, reproches y más reproches entre azules y rojos. ETA ha conseguido su objetivo. Los ciudadanos españoles se merecen un gobierno que no les mienta. Nadie ha reivindicado el atentado. Toda la verdad se acabará sabiendo. ETA no siempre reivindica sus atentados. ¿Por qué responsabilizaba el PP a la banda terrorista ETA? En parte por esta noticia de aquí días antes del atentado.
2 etarras habían viajado con media tonelada de explosivos y por eso se temía una acción antes del 14 de marzo, antes de la jornada electoral. Hubo protestas de repulsa contra el atentado y de ahí nacieron poco a poco también las manifestaciones contra el PP. Todo esto termina con la cita electoral pactada. El socialismo vuelve así al poder. El 14 de marzo de 2004, el PSOE gana las elecciones con 164 diputados frente a los 148 del PP. José Luis Rodríguez Zapatero se convierte así en el presidente menos probable de nuestra historia. ¿Pero qué pasó realmente? ¿Por qué en el juicio por los atentados se plantearon preguntas a las que nadie pudo dar respuesta? Preguntas que años después seguimos sin tener claras.